buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de las aulas abiertas de investigación. Como siempre, tendremos un espacio maravilloso cargado de información, de interacción con todo lo que tiene que ver con la investigación. Hoy nos acompañan dos docentes de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, que nos van a hacer una exposición muy interesante, continuando con la sesión número 2, que hablamos del query. Esta sesión tiene por objetivo precisamente ir un poco más allá y buscar estrategias para la búsqueda de información científica necesarias para nuestras investigaciones. Por lo general, siempre nos cuesta encontrar ese referente teórico, ese referente conceptual que nos permite adelantar y seguir con la investigación. Hoy ustedes van a ver cómo se puede hacer, cómo desarrollar algunas estrategias que nos permitan buscar esa información de manera acertada, coherente, pertinente y sobre todo relevante, que sea de actualidad y que dé cuenta precisamente de nuestro tema de investigación. Esta competencia, que es la búsqueda de información, organización y clasificación, es supremamente interesante para que el ejercicio investigativo sea ágil y pertinente. Para esto, pues nos acompañan, como les decía hace un rato, dos docentes maravillosos que tienen un trabajo extenso sobre investigación, que saben de este tema acertadamente. La primera de ellas, que ya la conocen porque nos acompañó en la sesión número 2, la doctora María del Pilar García. La doctora María del Pilar es doctora en educación, magíster en educación, licenciada en educación. Y bueno, he tenido una experiencia grandísima en el ejercicio investigativo, reconocida por MinCiencias, y junto a ella está el docente Eric Fabián Rico. El docente Eric Fabián Rico es psicólogo de profesión, especialista en alta gerencia y magíster en administración de negocios. También un conocedor del tema de la investigación, de la búsqueda y estrategia de información que nos permita hacer el ejercicio. Recuerden que tenemos un enlace de asistencia que pondremos, por favor, en un momento determinado de nuestra sesión. No sabemos cómo ni en qué momento lo vamos a poner, pero en algún momento de la sesión ustedes recibirán el enlace para registrar asistencia. La asistencia a las aulas abiertas les va a permitir, como ya veníamos señalando desde la primera sesión, tener créditos por 4 asistencias, 1 crédito, por 8 asistencias, 2 créditos, y por 12 asistencias, que es lo que duran nuestras aulas abiertas en este segundo semestre, 3 créditos. Así que, bueno, no solamente es un ejercicio de aprendizaje, sino también nos va a servir para realizar algunas estrategias de créditos que ustedes tengan bien en su plan de estudios. Agradecemos de antemano a la doctora María del Pilar, al magíster Eric Fabián, y esperamos que sea de su agrado esta sesión de estrategias de búsqueda de información. Dentro de la asistencia, antes de irme y darle el paso al profe Eric, dentro de la asistencia van a encontrar 2 preguntitas relacionadas con la temática que venimos desarrollando. Así que mucha atención, porque es un escenario particularmente interesante para todos aquellos, todas y todos aquellos que trabajamos en el ejercicio investigativo. Adelante, profe Eric, todo suyo el escenario. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesora Dori y profesora María del Pilar, también estar contigo acá en este espacio. Bueno, sí, específicamente, si quieres, profe, adelantas la diapositiva, te agradecería. Bueno, nuestra agenda tiene, pues, digamos que acá un marco de referencia en términos de introducción, ¿sí? Aquí, pues, como pueden observar, nos centramos en 2 aspectos funcionales. Las consideraciones acerca de las publicaciones científicas, específicamente las fuentes, es un elemento circunstancial y totalmente neurálgico para la búsqueda de información y las estrategias. Y segunda parte, las consideraciones acerca de las publicaciones científicas en términos de artículos. Claramente, las 2 perspectivas que estamos acá colocando nos van a permitir hacer un abordaje, digo yo, vital, para que ustedes empiecen a adquirir esos primeros pinos, y también pues vamos a hablar desde los diferentes puntos de lo que es la investigación en estos marcos, para que aprendamos y podamos proseguir. Y por supuesto las búsquedas de las estrategias, que es como el último elemento de nuestra agenda.
Bueno, perfecto. Dentro del marco del objetivo de la sesión, como bien lo hemos venido mencionando, lo que buscamos es que los asistentes y los participantes a este ejercicio supremamente valioso que lo hemos venido desarrollando y se viene desarrollando con miras de formar competencias investigadoras, pues vamos a esperar y esperamos que terminemos esta sesión y tengamos la capacidad de identificar el tipo de búsquedas que son favorables y que nos permiten a nosotros identificar los diferentes momentos de la investigación y claramente la información que es nutrida y que nos permite a nosotros tener cada vez un producto mucho más certero y mucho más confiable en términos de investigación. Bueno, yo creo que acá empieza el toque del psicólogo, ¿no es cierto? Yo creo que cada proceso de la vida, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos desde el marco de la emoción. Si nosotros como estudiantes o como profesores invertimos, involucramos la emoción, vamos a tener procesos de aprendizaje más profundos. Eso ya está supremamente verificado a nivel científico. Entonces, así como la vida y los procesos, pues colocamos acá esta imagen que es una pequeña Volkswagen, ¿sí? Que nos sirve a nosotros pues para viajar. ¿Sí? Empezamos a hacer este silogismo porque la investigación es eso. Aquí recuerdo que hablábamos con la profesora María del Pilar y creo que cada uno de los dos hemos empezado este camino o este viaje de diferentes maneras, ¿sí? Y claramente en el camino, como cualquier viaje, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemáticas, vamos a ver situaciones que se deben trabajar y que eventualmente tenemos que tener en cuenta para poder seguir avanzando. Lo ideal es que así como la vida, pues en este ejercicio, no solo en este evento, sino pues ya en toda la saga y en toda la línea de las aulas virtuales, pues no nos bajemos de ese bus, sino empecemos a contribuir. Entonces acá a los que pues nos acompañan el día de hoy, pues los invitamos profundamente a que hagan un aporte a este viaje. Si quieren lo pueden escribir. Ahorita al final, pues si de pronto no tenemos todavía habilitado el chat, al final lo miramos pero que claramente aquí como estamos, digo yo, desde el pensamiento complejo de Morin, ¿no es cierto? Todo está integrado. Si nosotros como expositores logramos invertir o generar esa semilla de emoción, pues vamos a tener procesos más profundos. Entonces, invitadísimos y ahí que en ese chat nos digan qué van a aportar a este viaje que hoy inicia. Que no nos bajemos de esa camioneta y avancemos precisamente en este proceso. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí es importante, y ya dando comienzo a nuestro proceso, vamos a hablar precisamente de la actividad científica. Recordemos muy bien que la actividad científica, eh, a grosso modo, tiene unas métricas, ¿sí? Que precisamente esas métricas nos permiten evaluar y medir la calidad de las publicaciones científicas. Siempre que estamos en este proceso de investigación tenemos una dificultad y es que pues existe mucha información. Y pues nosotros carecemos en algunas ocasiones de la capacidad o de pronto de las alternativas, por diferentes motivos, de evidenciar que esa calidad pues tiene una repercusión directa en lo que nosotros indagamos y en lo que proponemos. Muy bien. Así también podemos ver que la investigación científica, por supuesto la producción científica, se mide y se evalúa en función de unos criterios específicos. Aquí podemos estar hablando de trabajos publicados y claramente con la cantidad de veces que han citado sus trabajos. Entonces, quiero resaltar y queremos aquí especificar algunos elementos que deben ser puntuales, que debemos encontrar y tener en cuenta al momento de empezar nuestra vida investigativa o empezar a abordar estas estrategias. Número uno de ellos es el número de trabajos publicados. Es supremamente valioso que empecemos a mirar ese número de trabajos que se han publicado, en este caso, desde la perspectiva, digo yo, del autor, o en este caso de las revistas mismas o de los artículos que se han publicado, Ideal también revisar el número total de citas recibidas. Recordemos también que al momento de investigar, entre más tengamos una citación o haya sido citado, pues este autor va a tener un peso mucho mayor desde unos aspectos referentes a ello, ¿no? El número de citas medias por trabajo publicado. Aquí es claro que cada trabajo pues, va a tener una citación de acuerdo a su valor y digo yo, respuesta al objeto de estudio, a la necesidad que tiene, en este caso, el contexto en términos de investigación. Los trabajos publicados de manera significativa también deben ser relevantes y se deben contemplar para las mediciones. Y por supuesto, el número de citas de los trabajos y de los trabajos más publicados en los diferentes espacios, en las diferentes bases y revistas. Muchas gracias. Muy bien. Tienes el micrófono apagado, mi po. Ya, perfecto. Bien, entonces, bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba el profesor Eric, sí tenemos un elemento puntual, ¿no? Con respecto a conocer qué
¿qué es ese tema? No solamente de la estructura de los artículos, sino cuando hablamos de estos artículos de impacto, ¿de qué hablamos, no? Y cuáles son las características principales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos búsquedas de la literatura, sobre todo con el propósito y la firme intención de enriquecer, de nutrir, de darle un norte mucho más sólido a nuestro, bien sea a nuestro proyecto de investigación o bien sea a un artículo que estamos construyendo, requerimos, por ejemplo, encontrar esas, no solamente las fuentes, que son las revistas, sino los artículos específicos que nos van a dar ese impulso a nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de publicaciones de alto impacto, pues nos preguntamos por qué son esas publicaciones. Encontramos que este tipo de documentos se refieren a estos trabajos o estos documentos publicados en fuentes que pueden ser revistas, pueden ser libros, pueden ser estos libros, compilaciones, resultados de conferencias y que evidentemente están indexadas y pues que tienen, digamos, que esa indexación les da de alguna manera un reconocimiento en el campo académico que hace que sean reconocidas de alto impacto. Evidentemente hay unas revistas que tienen mayor impacto, ya ahorita en un momento lo vamos a ver con el profe Eric, por ciertas cuestiones de los autores que más publican allí, entonces esos autores con mayor reconocimiento van a atraer más lectores y a su vez más personas que quieran tomar sus artículos para citarlos y en esa medida la revista, no solamente el autor, sino la revista, va consolidando cierto prestigio que se denomina como factor de impacto. Entonces, eso es bien interesante, por eso es muy, muy importante iniciar este ejercicio de las búsquedas con esta explicación clara y situada para que podamos entender cuando buscamos artículos o cuando buscamos revistas, a qué le apuntamos, ¿no? Y por otro lado, este tipo de documentos de alto impacto generan un aporte al campo de conocimiento y ese campo de conocimiento es tan relevante, pues que tiene un reconocimiento de valor justamente en el área en donde se desarrollan, en el campo disciplinar en donde se desarrollan. Vamos a ver un ejemplo interesantísimo, un ejemplo puntual. Estoy segurísima que muchos de ustedes, de los que están aquí acompañándonos hoy, pues van a identificar el nombre de este autor. Efectivamente, encontramos aquí, quisimos tomar un ejemplo clásico de Albert Einstein. Albert Einstein, ustedes saben que su primer artículo pues fue totalmente revelador para el tema de la relatividad y la teoría cuántica y bueno, todo este cuento de las personas que se manejan estas áreas de la física. Y bueno, las áreas relacionadas con este tema, en donde pues este autor, Albert Einstein, hace su primera publicación cuando trabaja en el centro de patentes y cuando, bueno, digamos que en colegaje con otros compañeros, ahí hay un dilema que Mileva, la que era su esposa en su momento, pues también tuvo un aporte importante en este trabajo y bueno, pero finalmente el artículo sale publicado en mayo de 1935 y es publicado en una revista de revisiones de física. ¿Sí? Entonces encontramos que esa revista, denominada Revisiones de Física, recibe este documento y este documento publicado en 1935, pues genera un alto reconocimiento a este investigador frente a esa teoría que propone, ¿no? Encontramos aquí que justamente esas métricas de las que nos hablaba inicialmente el profesor Eric, pues justamente dan ciertas pistas o ciertas posibilidades de qué tan relevante es ese documento. Evidentemente para nosotros, por eso quisimos traer este ejemplo, para nosotros en general a nivel mundial, pues sabemos de la trayectoria y sobre todo de la importancia del aporte que Albert Einstein hizo para la ciencia, ¿verdad? En ese tema específico. Y lo que quisimos traer acá justamente es que su artículo, independientemente de que hubiese sido escrito hace más de 60 años, sigue vigente aún. Entonces, en ese sentido, encontramos pues unas métricas que le dan ese reconocimiento y encontramos también pues que el artículo, independientemente del tiempo de publicación, continúa muy vigente. Bien, entonces encontramos que, por ejemplo, el impacto de esta revista en este momento no puede encontrarse porque resulta que esta revista ya no se encuentra, digamos que ya no hace parte o ya no se encuentra dispuesta
las diferentes bases de indexación como Scopus o Web of Science, porque pues esta revista mutó o se transformó en revistas de revisión de física. Hay una que se denomina revista de revisión de física A, revista de revisión de física B, revista de revisión de física C. O sea, están como distribuidas, cada una tiene un alto nivel de impacto y en este momento, pues en la que originalmente se publica este artículo de Einstein, pues no está vigente, pero lo que sí se puede ver es el tráfico y el movimiento y cuántas veces ha sido mencionado el artículo, quién lo ha, bueno, dónde se ha mencionado, para qué se ha utilizado, cuántas lecturas se han hecho y en fin. Entonces, esta métrica también es fundamental, es importante porque tras este ejemplo lo que nos permite ver es que desde diferentes lugares, ¿sí?, desde Crossref, desde el Google Scholar, desde otras fuentes diferentes estamos encontrando información que nos permite identificar qué tan relevante y qué tan importante es esa publicación que estamos consultando. Para el caso pues de las personas del área de Einstein, pues evidentemente pues tener esta fuente pues no solamente por el nombre de quien lideró este estudio y quien lo publicó, sino también el nivel de impacto que tiene frente al trabajo que se realiza. Las citas. ¿Por qué las citas son importantes? Porque cuando yo busco un documento o un artículo, me guío por las citas. Porque cuando encuentro en una búsqueda de literatura, que lo vamos a ver ahorita en un momento, tengo que identificar y reviso, hay unos artículos o unos documentos que tienen 0 citas, otros que tienen 1 cita, 2 citas, ¿qué me hace a mí o qué información me permite saber el número de citas? Pues básicamente qué tan relevante en el campo de conocimiento es esa información que está dispuesta en ese artículo. Entre más citado sea, quiere decir que es muy importante y muy reconocido lo que se desarrolla en este campo y pues es que está teniendo un valor realmente importante. Entonces, en ese sentido, al revisar, por ejemplo, el impacto en relación con las citas del artículo de Einstein de mayo 17 de 1935, mayo 15, perdón, de 1935, encontramos que ese documento en este momento tiene 10.136 citas. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que ha sido un documento de mucha consulta, ha sido un documento referente, ha sido un documento seminal, original, fuente principal, primordial, importantísima para estudios que están enmarcados en esa naturaleza. De esas 10.136 citas, pues entonces también quisimos hacer un ejercicio. Bueno, ¿cuáles son los documentos que están utilizando este artículo como referencia y lo están citando? Entonces identificamos que Bennett en el 93 publicó un artículo en donde cita este artículo de Einstein y lo que se encuentra es interesante y es que Bennett en este artículo del 93 toma la teoría de la relatividad, pero aquí con una propuesta que hacen tecnológica, evidentemente también por la evolución que para el 93 hay, en contraste con el 35, pues permite hacer ciertos análisis propuestos desde la teoría de Einstein, que ya con lo tecnológico pues tuvieron un desarrollo mucho más revelador. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Bennett se vuelve tan y tan importante, pues que no solamente lo logra publicar en una revista de muy buen impacto, una revista Q1, también de física, sino que lo interesante es que este trabajo de Bennett alcanza a tener, aun cuando hay 58 años de distancia entre una publicación y otra, este artículo de Bennett logra tener 10.419 citas, algo más de unas 200 y algo más, 270 y algo, 80 y algo, de diferencia, superando pues este artículo de Einstein. Entonces lo que uno encuentra es interesante porque cuando llega un artículo que ha sido muy citado, generalmente ese artículo tiene también en sus fuentes y esos trabajos que ha citado tienen tanta importancia y tanta contundencia que casi que mantienen el hilo conductor y le permiten a uno identificar cosas interesantes. Desarrollos que se proponen en un inicio, en un artículo que he citado, por otro en donde se propone algo que toma esa teoría o que toma esos desarrollos, pero genera algún tipo de valor agregado desde lo tecnológico, desde otra área, y justamente hacen que ese artículo también cobre peso y relevancia, y por esa razón termina siendo pues publicado en una revista como la que fue publicado este artículo. Bien, ya teniendo este ejemplo,
le doy paso al profesor Eric para que continúe contándonos este aspecto tan interesante de la revisión de la literatura, de la búsqueda en las bases de datos, teniendo presente y comprendiendo qué es eso de los factores de impacto. Muy bien, profe. Muchas gracias. Bueno, lo primero que debemos aterrizar en este caso es qué es el factor de impacto. Que eso digamos que suena y dice, bueno, a grosso modo podríamos definirlo como, en este caso, el artículo, la revista o el producto investigativo, cómo está posicionado, ¿no es cierto? Pero acá lo que hacemos, entendiéndolo de la manera técnica, esto es un índice que calculado, pues se calcula anualmente por una firma específica. En este caso, si no estoy mal, es Thomson Reuters, si no estoy mal. Y pues ellos en este caso lo que hacen es evaluar la calidad, en este caso la importancia, ¿no es cierto?, la influencia de las revistas científicas y esa calidad pues dentro de los productos que ellos van teniendo, ¿no es cierto? Y eso pues finalmente redunda en que los indicadores de impacto van a medir esa repercusión de esa revista literaria, de ese insumo, ¿no es cierto?, analizando las citas que han recibido los artículos que han sido publicados en él. ¿Sí? Entonces acá miren que empezamos a articular que entre más citaciones tenga tanto la revista, el artículo y el mismo autor, pues casi que estamos teniendo una integración del conocimiento y una divulgación concreta de la información. Por ende, pues nosotros, por eso es que en la búsqueda y en las estrategias debemos apuntarle a empezar a hacer este reconocimiento y esta estrategia de cuáles son las citas que realmente me sirven. Porque como lo vemos con el ejercicio de la profesora María del Pilar, miren que uno llegaría a pensar que el autor, si no conocemos a Einstein, porque creo que es una eminencia y por eso tomamos ese ejemplo que lo conoce todo el mundo, ¿no es cierto? Pues diríamos que Thomson, entonces, en este caso, es el que desarrolló la investigación, o el autor en específico que la desarrolló. Y miren que aquí nos encontramos elementos importantes. Las dos de impacto, claramente, las dos revistas. Sin embargo, la trazabilidad de 50 y tantos años, pues nos permite ver cómo ha evolucionado en contexto el término del objeto o el objeto de estudio, ¿no? Adicional a ello, tenemos que entender que es una medida de la importancia que tiene una publicación en un campo temático concreto. Aquí quiero hacer un paréntesis también importante y es que el hecho de que un artículo tenga más citaciones en trabajos posteriores es un reconocimiento a su valor, ¿sí? Y claramente los trabajos que son usualmente más citados, ¿no es cierto? O que los trabajos que son entre más citados o entre más irrelevantes, pues acá se ignoran y no se citan. Y muchas veces no se citan por desconocimiento de la misma búsqueda de información. Imagínense, o sea, si yo no tengo la claridad de por dónde puedo buscar un autor en específico, pues puedo perder información vital para mi investigación, por ejemplo. Y también es importante establecer las comparaciones y rankings entre revistas y reflejar la relevancia de cada título en el campo temático en el que está incluido. Cuando hablemos de las posibles críticas, porque miren que este índice de impacto, yo sé que es para todos conocido que hay mucha crítica, ¿sí? Definitivamente, pues medir de esta manera ha llevado a pensar en algunos casos, y más adelante lo veremos, que pues por ser la única que da de pronto respuesta integral, digámoslo así, pues también hay otras formas que a nivel regional lo estamos haciendo, pero que también es importante conocer cuáles son esas críticas a esta información. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo que entre mayores publicaciones, ¿sí? Podemos ver que hay información que no se cita o se cita sencillamente por citarse, para tener más reconocimiento, para tener un acervo mucho mayor. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Muchas gracias. Continúa, por favor. Bien, también tenemos que resaltar del índice de impacto, ¿no es cierto? Que en este caso, pues miren que actualmente lo que estamos viendo es que hay un gran interés por los investigadores en conocer cuáles son las revistas con mayor índice de impacto, ¿sí? Porque precisamente del marco de su especialidad vamos a tener acá entonces el reconocimiento en un grado mayor. Sin embargo, miren que aquí empiezan las dinámicas actuales y de contexto. Actualmente, por lo que podemos decir, vemos que se están investigando muchos campos, como la psicología, por ejemplo, la tecnología, y se están dejando algunos en rezago, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener en cuenta que muchas de las publicaciones pues dependen del campo específico, ¿no? Entonces aquí, en este caso y en este slide que están observando, en las herramientas para conocer el índice de impacto de una revista, pues nos vamos a ir en este caso al más conocido que es CIMAC, ¿sí? Digamos que estas herramientas nos permiten conocer y calcular automáticamente los índices de impacto de las revistas científicas más reconocidas. Hay otros, claramente tenemos otros, como lo puede ser en este caso Web of Science, que podemos entrar y también revisar, pero ese ya tiene un costo. ¿Por qué lo colocamos de esta manera? Porque precisamente es gratuito y de libre acceso para que nosotros ya tengamos una estrategia
validando que la fuente, o en este caso la revista, pues está indexada o tiene un ranking específico, ¿no? Entonces les dejamos el link. En este caso, el índice SIMAGO es el Journal and Country Rank, ya digamos que lo vamos a denominar SJR para efectos pertinentes, y vamos a ver que este nos permite analizar las publicaciones indexadas en las bases de datos, ¿sí? Pues es de editorial Elsevier y hasta la fecha, desde 1997, se han buscado precisamente reunir esa información y empezar a conglomerar y actualizarla de manera periódica, ¿no? No mide la calidad de un artículo, sino la revista en la que se publica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en Simago lo que vamos a encontrar es quiero conocer la calidad de esta revista. Entonces, el Simago Journal Rank en este caso pues nos define que existen unos cuartiles. Las revistas, por cada grupo temático, tienen unos cuartiles que más adelante pues vamos a entrar al detalle, pero aquí queremos hacer un especial énfasis en mencionarle a los que están en esta vía de investigación que tengan presente que lo ideal para cualquier investigador, que es el camino, yo digo que en este camino y en este viaje, como lo mencionábamos inicialmente, pues uno dice, ¿qué tanto es investigar? ¿No? Y cada vez uno se hace esa pregunta, porque el ideal de cualquier investigador de la rama que sea, porque es un camino, esto digo yo, es adquirir el gusto de hacerlo, pues es publicar en una revista como uno en el primer cuartil. Ahí es donde vamos, precisamente como lo hizo Einstein, ¿no? Entonces yo le digo a mis chicos en los grupos, y es, aquí yo veo 30 premios Nobel, ¿sí? Por ende tenemos que buscar esa excelencia. Profe, gracias, podemos avanzar. Muy bien. Aquí ya, pues entendiendo la dinámica en términos del factor de impacto del Journal Citation Report, este ya pues tiene una competencia de denominarse JCR, ¿no es cierto? Y aquí precisamente es cuando nosotros vamos a hablar de ese factor de impacto de una revista como la media de veces que en un año han sido citados los artículos que ha publicado en los 2 años anteriores. Esto es, digamos que la actualización de la información. Aquí pues les dejamos la fórmula para calcular el factor de impacto. Es supremamente sencilla. Únicamente lo que tenemos que hacer es el número total de situaciones recibidas en los 2 años anteriores, dividido el número total de artículos publicados en los mismos 2 años anteriores. Ahí, pues digamos que de manera manual, como bien lo hemos mencionado, pues podemos hacer el ejercicio de saber en este caso qué índice de impacto tiene en el factor pues del Journal Citation Report, en este caso pues ese digo yo, esa revista como tal. Muy bien. Perfecto. Entonces, entendiendo el índice del impacto, en este caso que Simago nos proporciona, pues miren que aquí vamos a empezar a ver que ese índice de impacto, el SJR, se ha desarrollado tomando como base un algoritmo creado por Google. Sí, digamos que acá lo podemos concatenar, ustedes colocan Google PageRank y ahí pues se deriva ese algoritmo. Claramente, pues como investigadores, la tecnología nos ha servido para reducir esto porque, bueno, esto lo hacemos de manera manual, ¿sí? Imagínense nosotros cada vez que vayamos a investigar sobre la revista y hacer este ejercicio, pues ya hay herramientas tecnológicas que apoyan la investigación y que a veces de pronto desconocemos. Ahora, no todas las citas, y quiero ser enfático en ello, no todas las citas valen lo mismo, ¿sí? Precisamente el valor depende de la posición que ocupe la revista, ¿sí? Ya hablando de los cuartiles y como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, si la cita es de una revista, pues en este caso tiene un alto valor, en este caso, pues la revista tendrá un menor SJR, ¿no es cierto? Que ahí precisamente el índice de impacto reduce, ¿sí? Y si el índice de impacto según el Journal Rank, ¿no es cierto? Pues aquí dependiendo del número de enlaces que tiene la revista a través de la citación ponderada de sus documentos, pues también tiene una relación directa con los documentos publicados en el año de cada publicación, ¿no? Ahora, la ponderación de las citas se hace en función de lo que se recibe la publicación citante. Entonces aquí nosotros tenemos que entender eso porque a veces pues desconocemos cómo es que funciona este mundo investigativo y a veces el desconocimiento pues lleva a no conocer que hay información valiosísima. Ahora, la horquilla de citación, si lo podemos llamar de esta manera, tiene una brecha de 3 años, ¿sí? Un año mayor, un año más que el JCR, ¿no es cierto? Y se puede calcular anualmente, pues desde 1999. Actualmente lo que observamos es que las publicaciones de Scopus son recogidas desde 1996 y nos permiten además, pues para el cálculo, se eliminan aquellas citas de documentos publicados en la propia revista. Entonces miren que Simago realmente pues nos da a nosotros una perspectiva muy holística, muy integral, y como lo vamos con la profe, pues son fuentes, digo yo, o herramientas de alto espectro, ¿no? O sea, nos permiten a nosotros de cualquier campo empezar a aterrizarlo. Ya la profe nos va a explicar ahorita, pues con sus estrategias, con la estrategia que postamos, cómo se ve esto. Muy bien.
Excelente. Entonces, aquí, miren que aquí, esto es un gran dilema, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza en el mundo de la investigación y sobre todo hablando de estrategias, pues lo primero que uno se enfrenta es empezar a ver qué es Q1, qué es Q2. Y miren que esos son los cuartiles, en términos de las fuentes y los artículos. Además del propio factor de impacto, o en este caso, o índice de impacto, ¿no es cierto? Los rankings de revistas de cada categoría temática, tanto el Journal Citation Report como el índice de impacto según Simago y el Journal Rank, pues se divide en cuartiles. Digamos que esto es transparente, esto ocurre de la misma manera. Los cuartiles tienen un orden en donde las revistas de mayor a menor, en este caso lo relativo al índice o factor de impacto, entonces ese orden va de las revistas mucho más publicadas o de los elementos más resaltantes, ¿no es cierto?, que permite entonces de esa manera empezar a comprender qué relevancia tiene en este cuartil. El Q1 es un grupo conformado por el primer 25% de las revistas del listado. Es decir, si se dan cuenta, es una brecha bastante pequeña, digo yo, 25%, pues está el curul y las eminencias de la investigación, ¿no es cierto? El Q2 se enfoca o se ocupa del 25 al 50%, lo que ya está por encima del rango del Q1. ¿Sí? En el caso del Q3, pues se posiciona entre el 50 y el 75%, y ya en el Q4, pues están situados entre el 75 y 100% del ranking ordenado. Entonces ahí yo ya empiezo a entender qué significa Q1, qué significa Q2, qué significa Q3 y Q4. Porque al principio dice, pero ¿qué es Q1? ¿No? Uno le dice a los estudiantes, bueno, vas a investigar en revistas Q1. Y ellos dicen, pero profe, ¿qué es eso? O sea, no me ubico. Entonces ya con esto, miren, con esto ya aterrizamos de manera teórica pues este ejercicio. Y como bien lo mencionamos, miren que la élite verdadera de las revistas es una temática que conforma por el primer cuartil, el Q1, y sucesivamente de su importancia irá decreciendo según va ocupando los siguientes cuartiles. Entonces miren que aquí tanto las revistas como el investigador, como precisamente el proceso de la investigación, pues también es, digo yo, bipartito y digamos directamente proporcional. Muy bien. Perfecto. Aquí vamos a ver unas grandes diferencias, porque entender lo que viene siendo en este caso el Journal Situation Report y lo que viene siendo el índice de impacto en Simago Journal Rank, pues también es entender cómo los ubico o cómo yo entiendo esto pues de manera fácil, de manera tácita, ¿no? Entonces vamos a ver unas diferencias en dos términos, o en tres términos y los vamos a ver de la siguiente manera. A nivel de acceso. Entonces, en este caso, si podemos ver el Journal Situation Report, esto es una herramienta de pago y es a partir de la plataforma Web of Science. Quisiéramos nosotros pues tener todas esas herramientas para poder empezar a investigar. Pues aquí nos permite a nosotros apoyarnos en esa información y por supuesto como elemento primordial. Sin embargo, pues acá hay un pago significativo. Luego, lo que podemos observar es que el índice de impacto según el Journal Rank Simago, ¿no es cierto? Esto es gratuito. Sí, y en este caso, y lo que observamos es que la base de datos de citas sobre la que se apoya Scopus es una herramienta de pago, es decir, ya empiezan a ver las profundidades de la investigación y claramente pues esto afecta directamente en nuestra calidad de investigación. Según las variables de los indicadores, en este caso los valores del factor de impacto del Journal Situation Report son fijos y definitivos, ¿sí? Versus, en este caso, los valores del índice de impacto del Journal Rank de Simago, ¿no es cierto?, que estos ya son variables y en este caso los indicadores de la plataforma son variables, ¿vale? Respecto a los datos de citas recogidas, podemos decir también que en este caso el Journal Citation Report permite también que esa horquilla de citaciones de 2 años y todas las citas tienen el mismo peso, el mismo valor. Luego, en este caso, el índice de impacto según Simago, ¿no es cierto? La horquilla de citaciones de 3 años y el peso de las citas es ponderado. Es decir, el valor depende directamente de la posición que ocupa la revista, en este caso, donde se encuentra ubicada. Muy bien. Perfecto. Si quieres, profe, cambia la diapositiva. Ahora, miren que aquí lo que observamos es que pues numerosos investigadores también opinan que el concepto de impacto es multidimensionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no podemos hacer adecuadamente representado, pues no se puede únicamente hablar de el índice de impacto de manera aleatoria y de manera alejada. Tenemos que contemplar otros elementos. Acá puede ser la revisión de expertos, aquí podemos hablar de la valoración de la calidad exclusivamente a través de el impacto, pues claramente, por ejemplo. Y obviamente, pues si queremos buscar la mayor información, pues la difusión, pues claramente puede cambiar, ¿no es cierto? Y en este caso también debemos entrar a ver las citas no parametrizadas, ¿no? Porque pues en muchas ocasiones no todas las citas valen lo mismo y como lo he mencionado, miren que pues citar por citar finalmente pues no tiene un peso, ¿no? Ahora, en el tipo de clasificación de las revistas, pues podemos también hacer una transición de ese proceso de clasificación centrado en criterios editoriales.
hacia uno que reconoce el impacto y además también las diferencias de cada área del conocimiento. ¿Por qué soy tan enfático en ello? Porque es que hay campos que son nuevos dentro del marco de espectro y de búsqueda. Entonces, muchas veces, pues si estamos hablando quizás de una investigación exploratoria, por ejemplo, pues vemos que hay poco conocimiento. Y claramente, pues al haber poco conocimiento, vemos que no hay mucha información y no hay muchas publicaciones. Esto yo creo que ahora ya no es un problema. Si vamos a la época de Einstein, no imagino cómo se citarían estas personas en esa época, ¿no es cierto? Y también la incorporación del índice H. Esto nos permite a nosotros ampliar significativamente ese universo de fuentes académicas, sobre todo las colombianas. Acuérdense que el índice H pues también contribuye mucho a reducir esas limitaciones de los índices clásicos, pues en este caso el de SIMAGO, el de Journal Citation Report o el índice de impacto según SIMAGO. Entonces miren que eso también está relacionado directamente con un predominio del idioma inglés. Entonces aquí una estrategia va a ser siempre buscar en inglés. Los espectros son más amplios si buscamos en un idioma como el inglés, como el anglo, ¿no es cierto? Y en este caso también, o el abordar objetos de investigaciones de relevancia local o regional, que es un efecto importante porque nosotros tendemos a investigar, pero miren que las publicaciones colombianas, aunque tienen un impacto, no voy a decir que no existen, pues nosotros estamos flojitos un poquito en eso, digo yo, y tenemos que seguir impactando en ello, ¿no? Entonces se utiliza el índice H como una ruta alterna para medir el impacto de las revistas nacionales y clasificarlas. Y en este caso es importantísimo. Ojo, cuando yo estábamos haciendo la charla con la profesora María del Pilar, decíamos, mire, esto es valiosísimo entenderlo porque las revistas nacionales están incluidas en los índices citacionales clásicos, ¿no es cierto? Y en este caso, pues de no estar, o en este caso, incluidas en los índices citacionales clásicos, pues serían el mejor cuartil en que se encuentran ubicadas si se clasifican en las categorías A1, A2 o B y C respectivamente. Y en este caso, para aquellas revistas o aquellos elementos o índices citacionales, pues se contemplan los cuartiles Q1 y Q2 del H5, en este caso del índice, no es cierto, índice H, en este caso para cada área de conocimiento con un umbral definido. Y este incrementará de manera gradual, por supuesto, de acuerdo a cómo se observen las convocatorias y aumente la divulgación y el contenido que tenga la revista. Bien, entonces miren, este es como lo que actualmente MinCiencias Artes Colciencias desde PubLindex nos dice a nosotros. Existen unos criterios de impactos para categorización de revistas científicas. Entonces acá tenemos categorizaciones de revistas bajo las categorías, en este caso A1, A2, B y C. No voy a entrar a mencionar específicamente el cuadro de la izquierda porque esas categorizaciones ya previamente las mencioné, pero miren que en la categoría de las revistas, en la imagen de la derecha, podemos observar que una categoría 1 es una revista ubicada en el cuartil 1, en este caso Q1, del Journal Citation Report o del SIMAGO Journal Rank. Entonces yo ya tengo que empezar a ver si la revista, ejemplo, pues Poliantea, por ejemplo, diga, bueno, ¿y en dónde está? Ah, está en una A1, ok, está ubicada en este, o depende, pues, dónde se ubique. En el A2 vamos a encontrar entonces que la revista se ubica en el cuartil Q2 del Journal Citation Report o del SIMAGO Journal Rank. Entonces ya tiene de pronto, como bien les mencionaba, un espectro entre el 25 y 50%. A nivel B o categoría B, podemos decir que se ubica en el cuartil 3 del Journal Citation Report o del SIMAGO, o revista pues ubicada en un cuartil H5, 25% superior de su área de conocimiento, si no está en un cuartil específico de lo que viene siendo el Journal Citation Report, o en este caso el SIMAGO Journal Rank, ¿vale? Y pues como último elemento, a nivel C, categoría C, tenemos aquí revistas ubicadas en el cuartil Q4 del Journal Citation Report, ¿no es cierto?, del SIMAGO, de la revista el índice H, ¿no es cierto? Y si no está, pues en un cuartil, en este caso, del SIMAGO o el Journal Citation Report, superior a esa cantidad de conocimiento. Entonces miren que aquí ya empezamos, digo yo, esto es como las Colgap en su momento y las NIP, ¿no? Entonces, el mundo habla un idioma y nosotros pues estamos buscando integrarnos para poder ser un país que investiga, ¿no es cierto? Entonces aquí le estamos dando un peso significativo al marco de nuestras revistas colombianas y de la investigación colombiana. Tienes el micrófono apagado, mi profe. Pues, gracias, perdón. Bueno, perfecto. Teniendo este panorama en donde desde ese contexto hablamos de qué es eso del factor de impacto y como esa terminología y sobre todo esa comprensión, ese elemento de sentido que significa el impacto desde bien sea los artículos o bien sea las revistas que son las fuentes y esa ubicación y de la relevancia que justamente tienen esas revistas frente a una ubicación específica
en el campo de conocimiento y en estos lugares de indexación, pues encontramos que evidentemente es necesario poder reconocer de alguna manera estos aspectos para también empezar a pensar, bueno, voy a hacer una búsqueda de la literatura, pero ¿a qué le voy a apuntar, no? ¿A qué le voy a apuntar? Porque necesito también, ¿qué pensaría uno cuando está haciendo, qué es lo que piensa uno cuando está haciendo una revisión de la literatura para, o bien sea empezar a formular su artículo o su proyecto, o bien sea para nutrirlo cuando ya va en una fase intermedia, o bien sea para, digamos que finiquitarlo, cerrarlo, porque a medida que va pasando el tiempo, un artículo que dura 1 año, 2 años, inclusive hasta 3 años, pues evidentemente va a requerir constantemente actualizar su literatura porque continuamente el mundo de la ciencia pues está moviéndose, se está publicando constantemente y como lo vimos con el ejemplo de Einstein, si bien 58 años antes surge una teoría que moviliza y transforma el mundo y transforma la ciencia en esa área específica, pues evidentemente 58 años después se toma ese mismo principio, pero se actualiza con las tecnologías que están presentes. Así sucede todo el tiempo en los diferentes campos de conocimiento y por eso es tan importante estar vigente, estar actualizando pues nuestro proceso, estar haciendo revisiones de la literatura específica. Así justamente encontramos estrategias diversas para en los diferentes momentos de nuestro proceso, bien sea la escritura de un artículo o pues que generalmente también los artículos hacen parte de una apuesta de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, o bien sea para el planteamiento, el desarrollo y por supuesto la conclusión de nuestros proyectos de investigación. Aquí queremos proponerles dos estrategias que ya de repente también habíamos mencionado un poco en la temporada 1 de las aulas abiertas, pero que es necesario retomar. ¿Por qué? Porque hay detalles que se nos escapan generalmente cuando estamos haciendo la búsqueda, cuando estamos haciendo este ejercicio de investigar, que es tan vital, es tan necesario tener en cuenta qué hacer, ¿no? Para no hacer búsquedas aleatorias o búsquedas desprovistas, donde simplemente de repente en una base de datos yo ingrese unas palabras clave, pero no utilice, por ejemplo, como los filtros específicos que me permiten hacer búsquedas mucho más puntuales y mucho más enriquecidas para mi trabajo. Entonces vamos a hablar en este momento de dos estrategias, la estrategia de árbol y la estrategia de bosque. Cada una tiene un sentido y un propósito específico de acuerdo al momento en el que se encuentre el trabajo de investigación que se adelanta. Evidentemente, pues para poder hablar también de las búsquedas, pues tenemos que comprender también pues qué son esas bases de datos, dónde podemos buscar la información y cuáles existen y para qué, ¿no? Entonces vamos rápidamente a revisar. Las bases de datos en línea son recursos bibliográficos elaborados por determinadas instituciones comerciales o instituciones pues que están pues aliadas con el tema educativo, accesibles a través de Internet, permiten al investigador o al usuario realizar búsquedas bibliográficas y localizar información que resulta relevante sobre sus temas de interés y para sus procesos de investigación, evidentemente. Algunas de ellas, además, permiten descargar los textos completos, no todas, algunas son open access, otras no. Y en algunos casos, pues a veces los artículos también son de acceso abierto, se puede acceder a ellos, pero en otras oportunidades hay que hacer pago y bueno, hay otras rutas que en otro momento comentaremos para que se pueda acceder justamente a ese tipo de documentos. Encontramos entonces dentro de esas bases Open Access la base de datos de la salud y seguridad en el trabajo. Encontramos la base internacional estándar de, bueno, Serial Number, la literatura, la base LILAC de literatura latinoamericana, la base PubMed, bueno, que es específicamente de medicina y trabajos que se desarrollan en ese campo, Scopus, que evidentemente pues no es Open Access, permite de alguna manera hacer búsquedas, pero no descargar documentos, entonces si no se tiene una afiliación va a ser muy difícil poder acceder a estos documentos. DOAC. Profe, qué pena te interrumpimos ahí un segundito porque me parece pertinente una pregunta Sí, que señora. hablaste preciso de Scopus. En el público tenemos una pregunta que ahí cuando hablas de Scopus me parece pertinente. Sí, señora. ¿Cómo en Scopus podemos evidenciar cuántas citas tienen los artículos que investigamos o que estamos buscando?
Ajá, perfecto. Esa hace parte justamente de una partecita que vamos a analizar justamente hacia el final de esta parte, bueno, informativa de esta sesión de hoy. Me parece súper pertinente esa pregunta. Gracias, profesora Doriluz, porque evidentemente ese es uno de los indicadores puntuales que nos permite poder identificar cuáles pueden ser esos artículos que nos pueden aportar de alguna manera como esa fuerza o ese impulso importante para nuestros trabajos. Entonces, muchísimas gracias. Pasamos como esta partecita y sí, evidentemente lo tenemos contemplado para poder hacer inclusive ese arqueo de lo que podemos encontrar en Scopus y desde sus diferentes funcionalidades, qué nos puede servir para qué proceso y qué momento. Muchísimas gracias. La pregunta la hace Cristian David Escobar Rojas para dejar en evidencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, encontramos a Springer. Springer, aunque Springer es una editorial que publica libros seriados, colecciones temáticas diferentes, son publicaciones que también están indexadas, que tienen altísimo impacto. Hay libros de Scopus, perdón, hay libros de Springer, por ejemplo, series de Springer que son Q1, están catalogadas como Q1, pues básicamente por el nivel también de aporte que le hacen al campo. En psicología, por ejemplo, hay varias series de Springer que son Q1 y pues definitivamente son de esos documentos, además que son a veces de difícil acceso, ¿no? Y hay una característica de Springer que es bastante, digamos que compleja, y es que tiene altos costos tanto para la inscripción como para poder acceder a los documentos. Entonces también hay que buscar como alternativas para poder justamente acceder a ellos. Generalmente Springer tiene cierto lapsos de tiempo para mantener como la opción de acceso pago a las publicaciones, pero ya cuando superan las publicaciones más o menos 10 años, también dependiendo de la temática, porque los handbook, por ejemplo, siguen puede ser un handbook de hace 15 años y sigue teniendo bastante costo para poder acceder a él, pero hay algunas publicaciones que quedan liberadas después de cierto tiempo. Leí hace poco que hace más o menos aproximadamente un rango de 10 años, algunas quedaban liberadas de ese pago para poder acceder a ellas, pero no sucede en todos los casos. Y bueno, Cielo, que sí es una base de datos Open Access, aquí nos faltó de repente incluir alguna Redalyc también, son dos bases de datos latinoamericanas que en este momento creo que están haciendo un esfuerzo importantísimo por, de alguna manera, también capturar publicaciones de áreas más allá de las ciencias sociales. Originalmente, tanto Redalyc como Cielo estaban muy orientadas a esa, digamos que a esa indexación de estas revistas que eran casi que exclusivamente de las ciencias sociales, pero de hace un tiempo para acá, pues ha ido creciendo y encontramos inclusive publicaciones de salud y de otras áreas. Entonces es maravilloso porque las dos bases de datos, tanto Redalyc como Cielo, son totalmente open access, pues al igual que Google Scholar. Bien, entonces justamente aquí, bueno, partimos para identificar que tenemos una colección importante de bases de datos, unas evidentemente de acceso pago como Scopus, como Web of Science, Science Direct tiene algunas opciones, o sea, se puede acceder, se puede buscar la información, pero no en todos los casos los artículos están open access, pues algunos se pueden descargar de manera abierta, otros no. En Google Scholar, pues sí, evidentemente tenemos la posibilidad de acceder a toda la información, pero también en muchos casos algunos de los documentos que están allí pues no están con acceso abierto. Dimensions, Academic Search, Redalyc y Cielo, pues que evidentemente son totalmente open access. Encontramos PubMed, que también es paga. Y DOAJ pues también tiene como su cierto margen de open access. Bueno, entonces la idea es que podamos revisar ese ejercicio de la búsqueda de las bases de datos. Aquí, como estamos principalmente en este momento trabajando con estudiantes y con profesores del Poli, pues es importante también tener en cuenta que tenemos un nutrido grupo y un nutrido número de posibilidades de bases de datos para poder acceder a ellas. La institución pues tiene esta posibilidad, esta oferta para que todos podamos acceder, así que importantísimo poder
pues digamos que llegar a estas publicaciones a partir de la página de la universidad. Pues nos vamos a la página de la biblioteca. Bueno, yo ahorita les voy a mostrar el acceso cuando hagamos el trabajo práctico. Llegamos a recursos electrónicos. En recursos electrónicos pues hacemos el seguimiento. Y bueno, damos el acceso, nos lleva a esta parte de recursos electrónicos donde va a aparecer pues un listado, digamos que del alfabeto, en donde de acuerdo a la opción que seleccionemos, pues vamos a encontrar el listado de bases de datos asociadas a esta letra, pues que en su inicial la base de datos tenga, ¿no? Entonces, en este caso a mí me gusta trabajar mucho con Scopus. Tenemos otras bases de datos como EBSCO, para educación, por ejemplo, la misma base de magisterio, pues que es bastante nutrida también, pero a mí me gusta mucho trabajar con Scopus porque pues es una base que es de amplio espectro, tiene diferentes posibilidades, diferentes áreas temáticas, los campos disciplinares que están allí en las diferentes revistas indexadas en Scopus, pues nos permiten hacer también como una revisión importante cuando podemos hacer análisis o cuando queremos hacer análisis de algún tema genérico y podemos identificar inclusive las áreas de conocimiento que están allí. Entonces hay una posibilidad importante para poder explorar desde Scopus, por eso siempre la sugiero. La idea es que ustedes ingresen, seleccionan pues la S, se van al enlace donde aparece la palabra y el descriptor de esta base de datos que es Scopus, le dan clic y cuando hacen clic justo encima de ella, pues se les va a abrir este espacio para que ingresen su usuario Poli y su contraseña Poli. Cuando lo hagan, pues inmediatamente les va a permitir acceder como cuando ingresan al Teams o al correo electrónico. Bueno, para poder hacer ese ejercicio, nosotros la sesión anterior y lo que hemos venido construyendo de la sesión 1, luego en la sesión 2 y ahora en esta sesión 3 es, tenemos que tener una idea de problema, buscar sin tener alguna noción de lo que queremos revisar de manera exploratoria o de manera para poder identificar o familiarizarse con la base de datos, maravilloso. Sin embargo, como estamos aquí en este ejercicio de encontrar y buscar estrategias y herramientas que nos sean útiles para fortalecer ese proceso que como estudiantes desarrollan en sus trabajos de grado o en sus working paper, o para nosotros los profes que estamos en ese proceso de consolidar nuestros resultados preliminares o finales de nuestros trabajos de investigación, es importantísimo que tengamos clarísimo pues eso que desde la primera sesión determinamos, y es esa problemática, después de esa problemática poder identificar como cuál sería ese descriptor esencial que nos permite comprender qué es lo que queremos trabajar, luego hacer el ejercicio. Recuerden bien, para quienes asistieron y para quienes no asistieron, vamos a estar compartiendo los enlaces de todas las sesiones para que puedan identificar qué es eso del query. ¿Cómo yo construyo un query? ¿Qué es eso del query? Porque resulta que el punto 3, que está justo antes de este punto 4 del taller, nos da unas herramientas, nos da unas posibilidades y un camino para definir el query, ¿sí? Para definir un query preciso y que nos resulte útil para nuestras búsquedas. Cuando ya hemos hecho ese ejercicio, que pues ya lo adelantamos en la sesión anterior de query, pues he definido unas palabras clave apoyándome también del Thesaurus para que esas palabras me queden en sintonía, formuladas con esos términos que usualmente o de manera cotidiana los académicos utilizan cuando trabajan temas similares a los que yo quiero desarrollar o sobre los que yo quiero trabajar. Entonces he utilizado esas palabras clave que también el Thesaurus me ha permitido pues identificar como sinónimas a esas que yo determiné como palabras clave. En esa búsqueda, digamos que en esa más bien definición del query, pues yo identifiqué algunos términos. Aquí cambié el ejemplo que había dado para la sesión anterior. En este caso, pues tomé el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, en esa medida, las palabras clave que quedaron en este query fueron aprendizaje colaborativo, educación virtual, métodos de enseñanza y estas mismas, pero con su traducción al inglés. Recuerden lo que comentábamos en la sesión anterior, que es fundamental y es importantísimo hacer las búsquedas en inglés porque nos van a permitir acceder a mayor información. Bien, hasta aquí tenemos ya como un insumo, un arsenal de varios elementos, desde la idea, desde las herramientas, cómo definir el query.
que nos permiten tener como un consolidado de varias cosas, ¿no? Es como si tenemos la cajita de Legos y le damos la vuelta y ahora qué hacemos con todo esto. Entonces tenemos que tener estrategias definidas de acuerdo a lo que queremos hacer, ¿no? Esto es como si fuera nuestro Lego. Tenemos muchas posibilidades, pero tengo que definir cuál es mi meta o mi objetivo para construir qué. Cuando ya lo he definido, digo, ok, tengo dos posibilidades. Voy a utilizar dos estrategias, o la de árbol o la de bosque. Cada una me proporciona algunos elementos. Qué pena, antes de que su merced continúe con estas estrategias que son importantes, hay otra preguntita de la parte de atrás que me parece que su merced podrían, o su merced o el profesor Eric, responder. También sí. de Cristian David pregunta, ¿qué otras bases, aparte de Scopus, podríamos buscar información para investigaciones de auditorías, ya que solo la universidad nos da el acceso, pero no la afiliación? Ah, ok. Pues bueno, yo sugiero las de amplio espectro Open Access, Google Scholar, Science Direct, permite buscar, pero no todos los documentos pueden ser accedidos o se pueden obtener a través de Science Direct porque algunos no están Open Access. Yo qué les sugiero, bueno, para darle paso luego al profesor Eric, utilizar las que están dispuestas como Open Access. Google Scholar, Science Direct, el mismo Redalyc y Cielo, para inclusive Dimensions también, Academic Research, que es de Microsoft y también tiene muy buen nutrido número de publicaciones, inclusive el mismo Mendeley. Cuando uno ingresa a Mendeley y abre su perfil, en el Mendeley también los investigadores han empezado a ingresar sus publicaciones, como el ResearchGate, que es otra red que nos permite también, nosotros los investigadores abrimos nuestro perfil, subimos nuestros artículos y también allí es posible hacerlo. Entonces, creo que estas bases de datos Open Access, como el Google Scholar Science Direct, desde la dimensión que tenga Redalyc y Cielo, son una oportunidad. Y por otro lado, las redes. Academia, bueno, que también tiene sus restricciones porque pide de cierta manera unos pagos. ResearchGate, que sí es totalmente Open Access, y el mismo Mendeley también tiene esas opciones. Yo agrego, profe, discúlpame, te interrumpo. Precisamente ahorita mientras yo veía la pregunta, hice la búsqueda, ¿sí? Y encontramos que EBSCO tiene, aunque hice la búsqueda certera, tienen más o menos 222 artículos, ¿sí? Precisamente aquí es donde tenemos que empezar a ser muy creativos porque no busqué, en este caso, auditoría en español, ¿sí? Claramente la investigación fuerte de auditoría, porque es que nosotros o los modelos implementados en Colombia de sistemas de gestión de calidad, las normas, los procesos de mejora continua, pues son precisamente traídos desde Norteamérica y desde Europa específicamente. Entonces, cuando hacemos ese análisis, pues la investigación en Colombia sobre auditoría puede que sea poca, es más, o puede que sea mucha, es lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, hacer la búsqueda, pero te sugeriría, por ejemplo, EBSCO es una de ellas. En la página de la universidad hay otras también muy fuertes. Claramente, pues si nosotros vemos como lo que es Scopus, que nos permite a nosotros pues ver las revistas que han trabajado en el tema, pues yo también puedo hacer un filtro por revistas, ¿sí? En este caso te diría, bueno, en el país, qué editoriales o qué revistas están trabajando directamente con ciencias económicas y administrativas, que determina directamente el campo de aplicación de la auditoría, ¿no es cierto? Y depende del campo también, porque es que mira que aquí empezamos a hacer lo que está mencionando la profe María del Pilar y la estrategia. Porque cuando nosotros miramos auditoría, pues tú no puedes desligar auditoría de procesos administrativos, o en su defecto puedes encontrar que está la palabra auditoría, pero también en empresas, en organizaciones de salud, en ONGs. Entonces, ahí se empieza, digamos que a hacer más certera esa búsqueda, ¿no? Pero entonces mira que ahí en la plataforma de la universidad tenemos muchas, asumo Redalyc, DOA tiene algunos elementos importantes. A veces ellos permiten una prueba gratuita. Yo recomiendo siempre mirar esas pruebas gratuitas porque definitivamente pueden ser de utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que también centralizar, ¿no? Las revistas, o en este caso las bases que nos abren a nosotros desde el marco de las ciencias económicas y administrativas, que ese filtro, pues al entrar a la página de la universidad lo pueden encontrar. Creo que con eso daremos respuesta a mi profe. Continúo. Vale, perfecto. Bien. Perfecto. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, efectivamente, para Cristian y para todos los que tienen pues esas preguntas muy específicas, ¿no? Porque pues evidentemente estamos hablando pues cada uno, el profesor Eric desde psicología, yo hablo desde la educación
y desde la investigación en educación superior, sobre todo en entornos virtuales y el trabajo colaborativo. La profesora Dori pues también tiene sus trabajos en torno al tema de los feminismos y en torno al tema de los análisis del discurso de información que se da en diferentes formatos, y así podemos encontrar diferentes temáticas, tantas como programas tengamos y como intereses de investigación haya, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las posibilidades están dispuestas, sobre todo en la institución. Si ustedes ingresan, si se dieron cuenta, casi que todas esas letras del alfabeto que estaban allí enlistadas están cubiertas con bases de datos. Y cada una tiene, así como lo vimos en el ejemplo que les presenté aquí de la base de datos Scopus, cada una tiene su descriptor. Si se dan cuenta, aquí Scopus tiene su descriptor de esa base de datos que nos puede proveer o que nos puede proporcionar. Entonces, en ese sentido, hacer la búsqueda, por ejemplo, Cristian, mirando EBSCO, por ejemplo, sí, que me parece inclusive es una base de datos que tiene hasta información militar, tiene información aeronáutica, bueno, tiene diferentes posibilidades para que ustedes puedan acceder allí y apoyarse mucho, evidentemente, de la búsqueda en inglés, que es, digamos que ya está comprobadísimo, y ya ahorita lo vamos a ver. Las búsquedas en inglés siempre nos van a dar mayores posibilidades en número de documentos en los resultados. Bien, entonces, les comentaba, pueden existir más estrategias. Este par de estrategias a mí me han resultado totalmente útiles porque he identificado que dependiendo los diferentes momentos de la investigación, o los momentos inclusive de la estructuración de un artículo, tengo la necesidad de hacer una búsqueda de una manera o de otra manera. Yo les denominé árbol y bosque porque cada una tiene una orientación específica para lo que se requiere. En este caso, la estrategia de tipo bosque es esta que permite encontrar la información filtrada y ubicada en un lugar temático especializado. Y ese lugar temático especializado es la revista o journal, como se reconoce. Es muy útil para la investigación de tipo exploratorio cuando no conocemos mucho el terreno en donde nos estamos metiendo. Entonces, esto es importantísimo porque ir directamente a las revistas que trabajan ese tema puntual es clave, porque lo que usted tiene seguro es que esa revista va a tener, al menos, dependiendo del número de artículos que publique por número, pero lo que usted tiene asegurado es que al menos 10 artículos va a encontrar que hacen parte de ese tema puntual que usted está buscando. O sea, no va a encontrar una revista que de pronto menciona el trabajo colaborativo con otra cosa. No, usted va a encontrar en esa revista, si está relacionada directamente con aprendizaje colaborativo, esa revista, todos los artículos que usted encuentre ahí van a ser de ese tema puntual. Entonces, por eso, este tipo de estrategias de búsqueda, la bosque, que va directamente buscando fuentes, las revistas, le va a permitir a usted tener una claridad de su campo de inicio del proyecto, le va a permitir consolidarlo en términos conceptuales, en términos inclusive metodológicos, le va a permitir orientar su trabajo, porque una cosa es cierta, y es que cuando consultamos documentos, consultamos artículos, siempre la creatividad va a estar totalmente alimentada, porque al identificar que alguien que estudió un tema similar asumió esta metodología y otros hicieron otro tipo de trabajo y otros, entonces lo que vamos a tener son posibilidades para que nosotros podamos, o bien sea adecuar y ampliar un trabajo que ya se haya hecho, o inclusive hacer una combinación de metodologías que hayamos encontrado en los diferentes estudios y que nos llamen la atención. Por esa razón, esta estrategia de bosque es súper importante, porque nos permite, iniciando un proyecto, iniciando un artículo, tener ese acceso a primera mano de información concentrada que sí nos va a servir. O sea, que no se va a dispersar, que va a estar totalmente focalizada en lo que necesitamos. Y facilita la consolidación tanto para el proyecto como para la parte conceptual y metodológica también del paper. La estrategia de árbol, por su parte, también tiene una utilidad importante, pero en un momento diferente del proyecto de investigación o del desarrollo del artículo, porque permite conocer el detalle de los estudios aislados, ¿sí?, que trabajaron en temas comunes.
De repente cuando yo hago la búsqueda tipo árbol, ya ahorita vamos a ver como cuál es la distinción en las dos, me van a salir un montón de artículos que están publicados en diferentes revistas, desde si, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo se estudia en las ingenierías, se estudia en las ciencias sociales, también en las ciencias médicas y bueno, en diferentes áreas. Entonces es interesante porque nos permite conocer como diferentes trabajos que han empleado diferentes metodologías con diferentes propósitos también en formaciones disciplinares diferentes. Entonces es bien interesante, pero si se dan cuenta nos da como una mirada ampliada, como si se abriera un abanico y pudiéramos mirar desde los diferentes lugares. Es un poco más, sí, como un poco más detonada esa información que encontramos y no tan concentrada y específica. Allí lo que nos sirve justamente es para enriquecer y ampliar y eso que ya tenemos consolidado. Es muy útil para investigadores que ya conocen un tópico de investigación y quieren ampliar o actualizar su conocimiento sobre él, ¿sí? Permite también robustecer la propuesta cuando ya se ha consolidado, es decir, ya tenemos un filtro desde lo metodológico, ya tenemos algo consolidado desde lo teórico, ahora vamos a hacer esa búsqueda de árbol para identificar desde otras áreas, desde otras fuentes, qué está publicado sobre ese tema. Facilita la actualización de literatura en el inicio también, en el intermedio y en la parte final, tanto del proyecto como de los papers, que eso es clave y es lo que les mencionaba hace un ratito cuando iniciábamos esta charla, porque siempre la ciencia va en avance, siempre se está actualizando. Lo que se investigó el año pasado, ya en este momento ha sido retomado seguramente por autores que hicieron revisiones de tema e identificaron diferentes características que hacen que los trabajos se clasifiquen en ciertos tipos o sentidos y lo que se encuentra también es que a medida que va transcurriendo el tiempo, un tema tiene evoluciones temáticas y tendencias diferentes que es súper interesante porque uno puede encontrar, por ejemplo, que la incursión de lo tecnológico ahí tiene impactos importantes. Por ejemplo, cuando uno habla de educación, en los 2000, del 2000 al 2010, ciertos tipos de impactos, del 2010 al 2020, ciertos tipos de impactos, y lo que hoy uno encuentra en educación en relación con tecnología es ya cuestiones más avanzadas que involucran la inteligencia artificial y otro tipo de cosas. Entonces también es muy interesante ver cómo esas evoluciones de las tendencias temáticas que se van dando justamente en esos trabajos y la búsqueda de tipo árbol nos permite hacer esos rastreos cuando ya hemos abordado un tema. Bien, entonces ahora vamos a ver los ejemplos específicos cuando hacemos búsquedas de la literatura. En la base, como les decía, mi preferida, mi consentida es Scopus. Entonces siempre, digamos que hago esos ejercicios y rastreos en esa base porque me facilita, digamos que encontrar información de primera mano, indexada de alto impacto en diferentes temáticas. Entonces por eso, bueno, digamos que la sumo. Aquí vamos a tomar el ejemplo de aprendizaje colaborativo. Entonces vamos a empezar por los ejemplos para que ustedes puedan identificar como la distinción o la diferencia en esas dos estrategias, tanto la de árbol como la de bosque, y ver también en términos de resultados de lo que se encuentra, del número de artículos que se encuentra, cuál le puede a uno aportar más cosas para qué momento del trabajo. Empecemos con la estrategia tipo árbol. La estrategia tipo árbol, utilizando las palabras en español, aprendizaje colaborativo, en donde en la búsqueda filtramos para que estas palabras aparezcan en el título, el abstract o las palabras clave de ese artículo. Al hacer la búsqueda en Scopus encontramos que se identifican 85 documentos. Fíjense bien, cuando se utiliza la búsqueda en español. Ahora vamos a hacer exactamente la misma búsqueda, pero en inglés. Veamos la diferencia. ¿Sí lo notan? Hacemos exactamente la misma búsqueda árbol, pero utilizando las palabras en inglés y encontramos que esos documentos que contienen estos términos en el título del artículo, el abstract y las palabras clave,
No son 85 solamente, sino son 20.515 documentos, ¿sí? Entonces ya ahí vamos encontrando una distinción importante de por qué es necesario y por qué es relevante hacer búsquedas en inglés. Hay algo muy interesante que quiero que en este punto, en cuanto a las búsquedas en español o en inglés, tengamos claro. A veces, y bueno, también es muy válido cuando se habla de la colonización y cuando se habla de cómo tiene tanto impacto en Latinoamérica, por ejemplo, el tema de utilizar otras lenguas para comunicar la investigación. Sin embargo, lo que uno encuentra cuando hace rastreos, por ejemplo, de diferentes temas de investigación y de publicación, es que los investigadores que justamente están publicando sobre temas de colonización, por ejemplo, o de conservar la cultura, bueno, estos temas inclusive desde la inclusión o temas desde la identidad y de cómo nuestra lengua, en fin, también están publicando en inglés porque justamente ese es un tema de debate, un tema de interés también en otras latitudes. Y poner en circulación el conocimiento y eso que se investiga en nuestros lugares en Latinoamérica y ponerlo en relación y ponerlo en discusión también con lo que sucede y con lo que se publica en esos mismos temas, pero en otros lugares, también es interesante, ¿sí? Usted va a encontrar, si busca en inglés, varias publicaciones de esos temas, por ejemplo, publicados en revistas en donde se escribe en inglés, en donde se publica en inglés y en donde la gente está consultando y citando ese tipo de documentos. Entonces, es importante porque muchas veces no necesariamente los estudios que se hacen en Latinoamérica están exclusivamente publicados en español, también se publica en inglés, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos mayores posibilidades si hacemos búsquedas en inglés. Evidentemente, también hacer las búsquedas en español, pues nos van a dar una oportunidad de nutrir y enriquecer, pues eso que encontramos pues, en lo que venimos desarrollando, ¿sí? Entonces, creo que son dos tipos de búsquedas en cuanto al uso de esta estrategia, tanto del español como el inglés, que se complementan. Bueno, ahora vamos a la estrategia de búsqueda. Cuando hacemos esta selección, aquí ustedes preguntarán, profesora, ¿usted de dónde sacó ese ISSN de esa revista? ¿Sí? Resulta que, bueno, el ISSN es un identificador, número de identificadores como nuestro número de cédula, pero en el caso de las publicaciones, revistas, journal, este es su número de identificación. ¿De dónde saqué este número? Resulta que ingresé a un portal, me faltó de pronto poner esa diapositiva acá porque además ya la habíamos trabajado en la sesión anterior y el profesor Eric pues lo mencionó iniciando en cuanto a Saimago JR y de cómo Saimago JR nos permite conocer cuáles son las revistas y en qué cuartil están. Entonces, cuando yo hago la búsqueda en Saimago JR con esta palabra, por ejemplo, o con este término en inglés, me genera un listado de revistas que publican sobre ese tema o inclusive revistas que tienen en su título este tópico o esta terminología que se emplea como palabras clave. Entonces, al hacer la búsqueda, encontramos en inglés que esta revista publica, pues evidentemente sobre este tema, pero al hacer, digamos, el cruce, porque muchas de las revistas que publican en inglés también publican eventualmente artículos, no solamente en español, sino también en portugués, por ejemplo. Al hacer la búsqueda, pues encontramos que evidentemente, pues no hay rastreo de documentos en ese sentido. Sin embargo, cuando hacemos la búsqueda, esto no cambia. Sin embargo, cuando hacemos la búsqueda en inglés, evidentemente, pues con este mismo ISSN de la revista, pues encontramos que hay 177 documentos. Esto es interesante. Y es interesante, ¿por qué? Porque esta búsqueda nos muestra que hay un número de revistas que va a tener, que hay un número de artículos que aparecen en esta revista que están directamente relacionados con este tema que yo necesito, lo cual me indica que esta revista para mí va a ser una revista muy importante de consulta para consolidar esa parte inicial de mi trabajo.
Si se dan cuenta, a diferencia de la estrategia de árbol, esta estrategia nos sirve para la parte inicial del proyecto. Tengo una idea, pero todavía no lo tengo muy claro y quiero conocer más y quiero consolidar mi conocimiento sobre esa temática para forjar una muy buena propuesta que me permita desarrollar de manera muy favorable mi proyecto de investigación y que posteriormente me permita escribir un artículo sobre los resultados que voy a obtener en mi proyecto. Entonces, en ese sentido, para tener una propuesta muy bien consolidada y muy bien estructurada, la estrategia de bosque es clave. Es fundamental porque nos lleva a las fuentes en donde se habla específicamente de esos temas. Cuando ya he consolidado la propuesta, cuando ya la tengo armada, me voy a la estrategia de árbol porque a partir de estos resultados mucho más ampliados desde diferentes fuentes, desde diferentes áreas disciplinares, pues me van a permitir pues tener un rastreo mucho más amplio y mucho más claro de eso que originalmente en la estrategia de bosque consolidé. Y bueno, cuando ya hemos hecho la selección, sea porque hasta ahora estamos iniciando en nuestro proyecto o nuestro trabajo que estamos estructurando en un working paper o en un artículo, y ya hemos hecho la búsqueda de las fuentes, de los documentos que aparecen en esa fuente específica, o ya hemos hecho el rastreo porque ya vamos en un momento un poco más avanzado del proyecto y necesitamos es ampliarlo, enriquecerlo. Cuando ya hemos estado en alguno de esos dos momentos, vamos a la base de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tomamos este resultado de búsqueda que se da cuando hacemos la búsqueda por la fuente y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Bueno, entonces lo que hay que hacer con eso pues es descargar los datos. ¿Cómo se me pueden descargar los datos o en qué formato o eso para qué me va a servir? Bueno, los datos yo los puedo descargar al menos en 3 opciones diferentes para poder ser tratados o analizados los datos si es que voy a hacer una revisión de esa data que está organizada en las bases de datos sobre los artículos, eso que se llama metadatos. Y esos metadatos van a incluir toda la información sobre citación, toda la información bibliográfica desde la afiliación, la identificación de la misma revista y bueno, las diferentes fuentes todos los datos que las diferentes fuentes acopian cuando uno o sube un artículo, cuando envía un artículo que le piden a uno independientemente todos los datos del autor, el código DOI del autor, si tiene otras redes, por ejemplo, si tiene el identificador de Scopus como investigador, también enviarlo. Si tiene el identificador de Web of Science, también enviarlo, porque eso le permite robustecer y tener datos cada vez mucho más ampliados digamos que a la base que uno puede descargar de aquí. Si se dan cuenta, yo generalmente tildo todo cuando hago las búsquedas, porque uno siempre va a utilizar esa información, sobre todo si está interesado en hacer revisiones bibliométricas que le permitan a uno como organizar, estructurar, ampliar, inclusive tomar decisiones teóricas o metodológicas, que ya ese es otro tema de otra aula, pero sí resulta fundamental ese ejercicio. ¿En qué formato puedo descargar yo los datos cuando ya he seleccionado desde alguna de las dos estrategias qué es lo que quiero hacer? Entonces, bueno, olvidé decirles algo. Primero hay que seleccionar todos los documentos. Si aquí me salen 177 resultados, al darle o seleccionar aquí todos, pues evidentemente voy a poder descargar los 177, el listado de los 177 documentos con todos sus datos. Ojo, cuando yo le dé aquí a descargar, yo no voy a poder descargar los documentos, ¿sí? No voy a poder descargar los documentos, pues porque aquí lo que me va a bajar es una base de datos con estos daticos que ustedes tildaron acá. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poder descargar o en un formato CSV, ¿sí? Que es separado por comas, que ya después uno lo puede tramitar o bien sea en Excel o bien sea en el OpenOffice, o lo puede descargar directamente, bueno, mentira, se baja en CSV y ya después uno lo puede abrir en Excel y pues en la herramienta de datos lo organiza por columnas en donde el criterio sea separado por comas, que la coma sea el determinante de cómo se separan y en fin, y ya es fácil organizarlos. También se pueden descargar en formato .bib o bibtext cuando vamos a, por ejemplo, utilizar los datos y analizarlos en Python o en R, ¿sí? O
si vamos a utilizarlos, vamos a hacer un análisis de datos utilizando una herramienta que utilice texto plano. Por ejemplo, vamos a hacer procesamiento de lenguaje natural a partir del contenido de los abstracts. Entonces, si van a hacerlo, de pronto utilicen la herramienta KHCoder o de repente utilicen Sublime Text, que permite también hacer trabajos en texto plano. Entonces, si lo van a utilizar, esto depende también. El formato en el que usted descargue los datos depende también del objetivo de su trabajo al descargar estos datos, ¿sí? De lo que usted quiera hacer con estos datos. Si simplemente los quiere como una cuestión informativa o quiere hacer un análisis mucho más manual y artesanal, identificando qué dice el abstract o simplemente haciendo algunas gráficas de las citaciones, que tampoco es necesario que lo haga porque el mismo Scopus también tiene posibilidades de visualizar las métricas por años, por tipos de documento, por áreas de publicación del documento. Entonces eso lo puede generar, esas gráficas las puede tomar de Scopus, así que dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer, pues el formato va a estar aquí dispuesto. O si de repente usted lo que quiere es simplemente descargar la data, los metadatos, para que se le articulen con su Mendeley o con su Ex Libris o con su formato RIS, pues perfecto, porque es para la citación. Estas son herramientas para tramitar y gestionar la referenciación. Entonces, cada uno mira para qué necesita utilizar los textos los listados que va a descargar de los documentos. Dependiendo de ese propósito, en esa medida usted va a descargarlo en el formato que le sea más útil. Aquí es importantísimo y aquí vamos a cubrir la respuesta a esa primera pregunta que Cristian nos hacía y que la profesora Doriluz amablemente nos hacía llegar, y tiene que ver con dónde puedo visualizar yo las citas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cuando hacemos, por ejemplo, la búsqueda tipo árbol con una cantidad grandísima de documentos como resultado, en donde la palabra clave que se utilizó fue Collaborative Learning. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver acá? Tenemos primero, cuando sobre todo nos estamos hasta ahora familiarizando con las bases de datos, es interesantísimo también poder mirar cuál es el provecho que podemos sacar de ellas para nuestro estudio. A mí me gusta mucho este ejercicio porque creo que nos da también oportunidades y nos brinda posibilidades para que todos podamos encontrar, tanto estudiantes como profesores, que la investigación no solamente no solamente tenemos la posibilidad de hacer investigación con datos que recogemos a través de encuestas con personas, ¿sí? Evidentemente es una investigación de valor importantísimo, pero hay otras posibilidades también que desde la misma data de los documentos nos posibilitan o nos permiten hacer trabajos interesantes. Entonces, aquí vamos. Bueno, dentro de ese escenario que nos proporciona la base de Scopus encontramos varias cuestiones. Entonces, una de ellas, en principio, son los documentos. Los documentos, ¿por qué? Porque si se dan cuenta hay tres posibilidades. Bien sea, podemos revisar o por documentos o por documentos secundarios o por patentes. Ya ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Pero en principio lo vamos a fijar y vamos a tener tildada esa pestañita de documentos. ¿Para qué? Pues para poder ver la funcionalidad de todo lo que podemos hacer con ese grupo de documentos, que en este caso son 20.515. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Habilitar la opción de visualizar o ver los abstracts. ¿Por qué? Porque eso me permite revisar y saber cuáles son los papers que me aportan más para mi trabajo y cuáles no. De repente, desde el título o desde la misma palabra clave, me articula o me conecta un artículo, pero al revisar el abstract veo, no, este artículo probablemente no me sirve. Pero al revisar el resto de los abstracts encuentro que sí, que hay muchos de ellos, varios que me funcionan. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Me voy a la opción, no los tildo todos, sino me voy a la opción de seleccionar y tildo en la casillita, pues el artículo que considero que puede ser útil para mí al hacer esa revisión por abstract. Bien, o también puedo hacer una revisión, un rastreo, puedo hacerlo de dos maneras del año, o sencillamente por el listado que me aparece, y yo puedo ver porque además me aparecen organizados del más reciente al menos reciente, entonces puedo empezar a identificar de los más recientes a los menos recientes, identificar cuáles me pueden ser más útiles y cuáles no.
También, si yo amplío la búsqueda y me voy a fechas, entonces puedo encontrar que hay diferentes posibilidades que me van a permitir identificar pues cuáles son los más recientes, cuáles son los con los fecha más antigua. ¿Por qué? Porque esta columnita que está acá pues va a funcionar con esta herramienta. Si yo le doy acceso, o perdón, si le doy clic a los más recientes, pues me va a quedar desde el 2023. Ah, otra cosa, ustedes se preguntarán, profesora, si estamos en 2022, ¿por qué aparecen artículos ya de 2023? Eso es súper interesante. Y es que generalmente, como lo hemos mencionado durante toda la sesión, la ciencia continuamente está produciendo, continuamente. Y son tantos los documentos que llegan a las diferentes revistas que existen que ellas tienen unas fechas específicas. Hay revistas que publican solamente una vez al año. Hay revistas que sacan 2 números al año, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre. Hay revistas que publican 3 veces al año, entonces cada 4 meses están publicando un número. O hay revistas que publican 4 veces al año. Cada 3 meses están publicando. Inclusive ha habido algunas revistas que mensualmente sacan un número, ¿sí? Es decir, al año tienen 12 números. Generalmente esas revistas, y sobre todo cuando están ubicadas en un muy buen cuartil, son esas revistas que cobran y cobran bastante, de $3.000 para arriba por publicar. Entonces, bueno, volviendo al tema de la periodicidad y el tema de las fechas, les comentaba el tema de la periodicidad justamente por eso, porque hay artículos que ya tienen número asignado, perdón, hay artículos que están en proceso de publicación y que ya están a la espera de un número publicado. Entonces se sabe que van a ser publicadas en el 2023, pero aún no se tiene claro en qué número. Entonces algunas están en espera de asignación de número. A otras ya les asignaron un número y ya se sabe que va a salir publicado en el primer número en enero 1 de 2023, entonces por eso aparecen aquí, ¿sí? Y bueno, de aquí para abajo, cuando ustedes habilitan esta opción, van a encontrar diferentes posibilidades, no solamente el más antiguo o el más nuevo, el más citado al menor citado o por relevancia, entonces identificamos, no, es que en este artículo participó no solamente Einstein, sino otro autor, entonces quiero ver también de este autor o quiero ver de los autores de la A a la Z en ese orden, pues en ese orden de la letra del alfabeto con la que inicia su apellido, cuáles autores de estos que aparecen aquí están ahí dispuestos, ¿sí? Y cuáles están primero en lugar de otros en relación con la citación. Entonces es bien interesante porque este tipo de ejercicios también le puede permitir a uno hacer una revisión interesante, sobre todo de un tema tan prolífico como este. Si se dan cuenta, de aquí yo podría seleccionar cualquiera o varios de estos criterios y empezar a escribir una revisión que guarde o que identifique estas características que están acá y que mencione las características de los documentos y de los autores y decir, es que este autor, además de este artículo, en este tema, tiene tales artículos, su periodicidad de publicación es tal, inclusive por la misma afiliación que ya vamos a ver, que es otra de las herramientas, las afiliaciones institucionales son maravillosas también, ya vamos a ver para qué nos serviría. Documentos más relevantes, pues evidentemente por el número de citas, entonces al dar clic puedo identificar, apoyándome en esta parte de acá, cuáles serían los más citados, los menos citados, identificar los más citados y en esa medida puedo hacer un ejercicio de identifico los más citados. Y después de identificar los más citados, que me quede en su orden del mayor al menor citado, entonces ya me puedo ir a revisar sus abstracts para ver esos más citados, qué es lo que documentan en ese abstract. Entonces ya puedo empezar a identificar artículos seminales, fuentes primordiales que me pueden estar dando un impulso importantísimo en mi trabajo. Acceso a la data de repositorio, esto también es fundamental. Por ejemplo, con mis estudiantes de la especialización recientemente, algunos de ellos han utilizado datos que están dispuestos en alguna base. Por ejemplo, alguien que toma datos del DANE o alguien que toma datos de alguna base internacional, UNESCO, UNICEF. Estos lugares
que universalmente tienen datos dispuestos justamente para hacer estudios. El mismo ICFES también, desde que pues uno los contacte y les diga para qué necesita los datos, ellos permiten acceder a los datos. Las bases de datos del Ministerio de Educación, en donde aparece la información diversa de las universidades, por ejemplo, en temas de permanencia, en temas de deserción, en temas de naturaleza de los programas, oferta de los programas, en fin, como el SNIES. Entonces, ese tipo de datos, por ejemplo, es importantísimo que cuando uno escribe un proyecto o un artículo, pues uno haga su perfilcito allí o abra su perfilcito en Mendeley y disponga allí los datos. ¿Por qué? Porque eso le da mucho más soporte y mucho más sustento, inclusive hay revistas que le solicitan eso. Cuando usted va a publicar, por favor, si utilizó datos que estaban disponibles en un repositorio nacional, institucional, bueno, en fin, o sea, un repositorio que sea, que permita pues acceder a cualquier persona a esos datos, pues le dicen a usted, por favor, suba los datos aquí de manera que si hay un investigador interesado en hacer un estudio con esos mismos datos que usted utilizó o identificar cosas que usted hizo, pues va a poder acceder a los datos. Entonces es maravilloso. También porque usted mismo, al revisar estos datos, puede inclusive identificar cuáles de esos le serían útiles o usted cómo podría organizar o analizar esos datos, ¿sí? No solamente estos, sino unos que usted acopie, pero también tomando un poco como ejemplo estos que estén aquí dispuestos. Documentos secundarios. Son documentos citados pero no indexados en Scopus, que eso es interesantísimo también. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que un artículo le proporciona a uno como investigador, además de la perspectiva teórica, además de la metodología, además de los resultados y de lo que puede anticipar como conclusiones o como recomendaciones, las referencias son otro elemento que los artículos nos proporcionan y que es fundamental. Si yo reviso un artículo que además aparecía en una revista de Collaborative Learning y mi tema es ese, y ese mismo artículo tiene referenciados un montón de artículos que no necesariamente están publicados en esa revista, ese insumo que me está dando ese artículo para mí es fundamental, porque esas referencias definitivamente, si ese artículo está vinculado con mi tema, lo más probable es que esas referencias están conectadísimas con lo que yo necesito y pues me permite ampliar como esa cobertura frente a lo que yo necesito buscar. Entonces, fíjense que es muy valioso este tema. El tema de los documentos secundarios, pues es básicamente porque si usted le da clic acá, va a encontrar el listado de documentos que fueron referenciados en estos artículos, en estos 20.515 artículos, pero que no están indexados en Scopus, que probablemente están ubicados en una revista que esté indexada en Web of Science y que no está indexada en Scopus, o que probablemente haga parte de una revista, de un trabajo seminal, como el de Albert Einstein, que ya la revista pues no existe porque cambió de nombre y ahora se denomina de otra manera. Entonces, eso sucede pues con estos datos, que también es interesante, ¿no? Y el tema de patentes, que es otro tema puntual interesante, las patentes citadas en los artículos, sobre todo hay muchos artículos de disciplinas que tienen muchísimas patentes, sobre todo los de ingeniería, los de biomedicina y de otras áreas puntuales en donde hay patentes específicas desarrolladas. ¿Qué les parece si, por ejemplo, alguno de ustedes quisiera, por ejemplo, hacer un rastreo en su área, desde los negocios, desde la ingeniería, desde el diseño, desde el área en la que cada uno de ustedes hiciera un estudio de qué patentes y cuántas patentes existen en un tema en particular desde lo que se refleja en las publicaciones que usted está consultando? Sería maravilloso, ¿no? Entonces, fíjense las posibilidades que nos da la base de datos también para poder pensarnos en estudios que se puedan hacer fundamentados en lo que uno puede recuperar o capturar de esta misma base de datos. Otro de los elementos que hay en las bases de datos, y esto lo tienen todas, evidentemente algunos aspectos aparecen en Scopus, otras no lo tienen. Por ejemplo, el tema de filtrar por fuente, Web of Science no lo tiene, ¿sí? Por eso Scopus es mi favorita, porque Web of Science no permite hacer ese filtro por fuente. Entonces, y las posibilidades que uno tiene, por ejemplo, en Science Direct o en el mismo Google Scholar, pues no son tan amplias como las que sí ofrece Scopus. Entonces, en ese sentido encontramos los filtros.
para poder identificar también dentro de un universo tan amplio como es este de 20.515 documentos, cómo puedo yo empezar a reducir ese número y focalizarlo e irlo concretando a algo mucho más específico que me permita llegar al objetivo que yo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar los diferentes filtros como tipo de acceso. ¿Sí? Entonces, si es restringido, pago u open access. Entonces, ya ahí podría decir, no, yo solamente quiero revisar los documentos que son open access porque, de hecho, dentro del propósito de mi trabajo, quiero además analizar esos documentos para decir que lo que está en la ciencia disponible y abierta se llega hasta tal punto, permite tales cosas. Bueno, maravilloso que utilice ese filtro. También los rangos en franjas de tiempo. Pues sí, evidentemente este tema se va a encontrar desde 1940, 50, por ejemplo, el Collaborative Learning. Entonces, evidentemente, pues yo quiero, digamos que hacer un filtro mucho más próximo porque eso también me va a permitir encontrar lo que recientemente se ha hecho en relación con eso, si es que mi interés, por ejemplo, es además analizar temas tecnológicos, entonces tecnológicos vinculados al aprendizaje, entonces no solamente voy a establecer el del año 2015 a 2022, entonces me voy y busco la opción año y entonces le doy clic, le doy aquí en ver todos y selecciono solamente los años con los que voy a trabajar. Y cuando ya los he seleccionado, entonces aquí tengo dos opciones, o excluir los que seleccioné o limitar la búsqueda a los que seleccioné. Cualquiera de las dos opciones me va a servir. También puedo hacerlo por autores, si ya tengo determinados o identificados unos autores, entonces digo, no, quiero hacerlo por estos autores, quiero al menos hacer el rastreo de lo que en razón al aprendizaje colaborativo han trabajado Dillenburg, Jarbelá, Krehins, ¿qué otro autor? De repente los Johnson y Johnson, ¿sí? Entonces quiero hacer un rastreo de estos autores. Entonces sencillamente me voy a la opción de nombre de autores y como se dan cuenta, aparece por ejemplo aquí empezando Jarbelá con 85 documentos. Entonces hago el filtro y pues ya sencillamente por autores. No, pero que me interesa es ver por subáreas y quiero saberlo o por estados de la publicación. Recuerden que hay unos que están en impresión y otros que ya están publicados. Los que están en impresión probablemente están con el año que viene y los que ya están publicados pues aparecerán año 2022 o pues ya tienen un número que va a salir ahorita el mes siguiente, por ejemplo, o en diciembre. Entonces, lo podemos hacer también por subáreas, como les dije, estados de publicación, tipos de documento. Esta es maravillosa, esta es de mis favoritas. Y generalmente cuando uno va a iniciar un proyecto de investigación, un artículo, al menos yo lo sugiero porque me funciona, es que en tipos de documento yo selecciono revisiones. ¿Sí? ¿Por qué las revisiones? Pues porque las revisiones me dan una mirada general de lo que ha sido en diferentes momentos y en diferentes franjas de tiempo de ese tema. Entonces, si yo tengo una idea que ya he ido consolidando porque hice todo el ejercicio con los talleres, identifiqué cuál era mi idea, ya en el query fue tan preciso que me permitió encontrar como este corpus de documento que me va a servir mucho y muy útil para consolidar mi idea. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar solamente las revisiones, porque las revisiones me dan esa mirada. ¿Qué es una revisión de tema? Justamente eso, personas que ya hicieron el trabajo que yo debería hacer, entonces me voy y reviso ese trabajo y empiezo a identificar esas categorías, esos elementos que están dispuestos allí. Muchos autores, por ejemplo, hacen sus revisiones por tendencias temáticas, otros por momentos de tiempo y cuentan como una historia de lo que ha sido de la investigación sobre ese tema. Entonces, para mí es fundamental esa selección de tipo de documento. Fuente, que es el mismo ejercicio de las revistas, no solamente quiero revisar tales y tales revistas, ¿sí? Entonces, si yo quiero revisar unas revistas puntuales, entonces ya he hecho esta búsqueda por árbol, pero también puedo combinar con algún tipo de ejercicio tipo bosque, entonces me voy a Saimago JR, ingreso las palabras clave y miro qué revistas son las que publican sobre ese tema. Me traigo acá el nombre de las revistas, las busco en el listado de fuentes y selecciono esas revistas y solamente trabajo con las 2, 3 o 5 revistas o las que quiera trabajar que ya he identificado. Si quiero hacerlo por palabras clave,
pues evidentemente también, si yo quiero que no solamente me aparezca Collaborative Learning, sino puedo seleccionar en el listado que se me despliegue acá, qué otras palabras clave acompañan esta palabra clave, Collaborative Learning, no ese término más bien. Entonces puedo seleccionar 2 o 3 o los que yo necesite, que estén relacionados con el tópico que yo quiero trabajar, y pues también ese filtro me va a ser muy útil. El tema de patrocinador es fundamental y es lo que les mencionaba hace un momento. Hacer estas revisiones, sobre todo en Scopus, con el patrocinador que termina siendo la afiliación del investigador es interesantísimo, porque si uno quisiera hacer, por ejemplo, el rastreo de, pensemos esta misma temática, Collaborative Learning. Entonces quiero saber en las universidades, no sé, de Michigan, en Illinois, que publican mucho sobre el tema, en Stanford también publican mucho sobre el tema, pero también quiero saber en Colombia, la Universidad de los Andes, el Politécnico, la Universidad de Antioquia, qué tanto publican sobre el tema. Entonces yo puedo hacer una selección, porque aquí más abajito aparece la afiliación, y entonces yo voy a poder seleccionar qué universidades de las que evidentemente aparecen con publicaciones acá, qué tanto han publicado sobre el tema, y puedo hacerlo. Por país también sucede lo mismo, no, que este tema es de punta, inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ver, no, qué tanto país, pues uno pensaría, no, Estados Unidos y China, probablemente sí, y Corea. Entonces, habría que ver si la curiosidad nos lleva a hacer un contraste de qué sucede en el mundo, de lo que se publica sobre ese tema, y miremos con Latinoamérica de pronto, ¿sí? Para ver cuáles son los retos y apuestas que tiene Latinoamérica para qué tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, sería interesante ese tipo de estudios. Y en idioma también, ¿sí? Como están diferentes publicaciones en alemán, en inglés, en portugués, en italiano, entonces identificar y poder, por ejemplo, contrastar o hacer un análisis, no sé, de contenido, un análisis del discurso seleccionando solamente tales documentos, o hacer un análisis de procesamiento del lenguaje natural ya teniendo unas categorías y unos tópicos delimitados para con una herramienta hacer un análisis de los artículos y lo que se publica en diferentes idiomas. Bueno, hay diferentes posibilidades, es bien interesante la cosa. Bien, entonces me gustaría en este momento que ustedes desde sus equipos se organicen, abran su navegador, y en lo que yo dejo de compartir y ahora comparto la pantalla para hacer un ejercicio práctico, ustedes también lo puedan ir haciendo a la par. Bien sea con el ejemplo que tenemos o bien sea con el ejemplo de keywords o palabras clave que cada uno tiene, ¿sí? Lo importante es que podamos hacer el ejercicio. Entonces, entre tanto, mientras yo voy disponiendo aquí la pantalla, ustedes por favor van ingresando sus datos y se van registrando en la lista de asistencia que seguramente en este momento les están compartiendo. A ver. Agrego, profe, de pronto también a las bases de datos, la de Datos Colombia. Esa usualmente nos sirve a nosotros porque hay datos del Ministerio de Salud, del DANE, bueno, hay unos repositorios hasta de procesos naturales y de empresas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, pues tenemos que también aterrizarla, y eso digamos que es una sugerencia para todos, porque tenemos que aterrizarla directamente a la población bajo la cual vamos a trabajar. Y otra cosa, precisamente dependiendo del tema, el país, pues, o el país o la organización, en este caso, pues la nación, por ejemplo, nosotros somos muy fuertes o tenemos muchas investigaciones en educación, ¿sí? Quizás si vamos a ver investigaciones en contaduría, por ejemplo, pues ya el espectro es mucho más pequeño, porque doctores en contaduría en Colombia pues son muy pocos, ¿no? Y conozco como dos, uno de la Nacional y bueno. Entonces, claro, cada vez como lo menciona la profesora María del Pilar, miren que tenemos que ser muy creativos, por eso hablábamos de una ruta y de un viaje, porque si ustedes no tienen de pronto, o después de este evento con las herramientas que ya tenemos, pues lo que pasa es que uno a veces se frustra. Y acuérdense que la tolerancia a la frustración es una competencia que debemos desarrollar, y es, llego hasta tal punto que no encontré nada, entonces ¿qué hago? Pues ya no busco más y no hay. Entonces miren que aquí es un puzzle, ¿no? Es como uno de esos legos que uno va construyendo, y créanme que ahí es donde se imprime la emoción. Entonces quería como agregar eso. Súper. Perfecto, pues bueno, me voy a permitir compartirles en los minuticos que nos quedan. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ustedes llegan a la página del Poli, y cuando llegan a la página del Poli, pues se van a ir a servicios y beneficios. Cuando llegan a servicios y beneficios se les despliega pues como todo ese panorama de posibilidades que nos da el Poli, y dentro de esas aparece biblioteca. Entonces vamos a biblioteca virtual.
Cuando ingresamos a biblioteca virtual, si recuerdan bien la imagencita que estaba en la presentación, nos va a aparecer el espacio del icono de publicaciones electrónicas. Allí le damos clic y se nos abre inmediatamente ese pantallazo de las bases de datos. Como les decía, el panorama de la A a la V es amplio y vamos a encontrar pues diferentes bases. Bajemos rápidamente, miren, aquí está EBSCO, que era la que nos mencionaba el profesor Eric. Y van a encontrar diferentes bases de datos en orden alfabético. Si simplemente le dan una revisadita al descriptor, van a poder identificar cuál potencialmente les puede permitir acceder a información que les funcione, que les sirva y que les permita vincular eso que ustedes necesitan abordar. Mire, por ejemplo, esta de Business Source Premier, de EBSCO también. Entonces, para la gente de negocios es buenísima, ¿no? Inclusive para quienes estén en psicología. Auditoría que fue, sí, eso Ok. también nos sirve, porque es un proceso administrativo y estaba revisándola precisamente, que era la que Cristian, creo que era la persona que nos mencionó, Sí. eso le puede servir. Perfecto, entonces maravilloso, valiosísimo, porque en ese sentido esta de business sirve para un montón de posibilidades, inclusive en psicología. Hoy por hoy la psicología del consumidor está potente, el trabajo que se hace desde allí y todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, web scraping, hoy en día inclusive las mismas herramientas que trae el Google o los otros buscadores traen herramientas de estas extensiones para hacer web scraping. Entonces es súper chévere y tienen, digamos que como herramientas muy potentes para poder hacerlo. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, infinidad. Lo que vayan encontrando, van revisando. Las posibilidades, vemos que EBSCO es bastante versátil también y tiene un montón de posibilidades, entonces lo que ustedes tienen aquí son recursos para poder acceder. Como les decía, yo tengo ya una consentida, entonces mi consentida es Scopus, yo me voy a Scopus, bueno, por la S, entonces le doy clic a la S y la identifico aquí dentro de esas otras posibilidades, ingreso con mi clave, mi usuario y mi contraseña, e inmediatamente pues me va a mandar al repositorio, ¿sí? Si se dan cuenta, pues inmediatamente llegué a Scopus. Aquí generalmente yo ya había ingresado, entonces mi sesión está iniciada, pero para quienes no les va a mandar y aquí le va a decir login, que se loguee y que inicie su sesión, entonces simplemente usted ingresa exactamente los mismos datos que ingresó cuando accedió ahorita a la base de datos y pues ya le va a quedar abierta su sesión. Eso que le permite guardar las búsquedas, bueno, básicamente guardar las búsquedas. Y si tiene, por ejemplo, una cuenta Mendeley ya abierta, articulada, la puede poner en relación con esta sesión. Entonces aquí vamos a hacer la búsqueda, como les decía, con la palabra clave que yo tengo acá, pero evidentemente ustedes utilicen la palabra que ustedes consideren para sus búsquedas, ¿no? Entonces, vamos acá, Collaborative Learning, ya hicimos la búsqueda. Ah, bueno, quería hacer algo en Saimago, como les decía. En Saimago me voy y hago la búsqueda, por ejemplo, acá por Collaborative. Vamos a ver qué sale por Collaborative, a ver si hay revistas por Collaborative, no, o pongamos Learning. Es una revista de aprendizaje. Sí, hay bastantes. Entonces lo empiezo a identificar cuál de ellas, porque también es una, aquí fíjense que ya se empieza a hacer un rastreo interesante. Como quiero hacer una búsqueda aquí, no por árbol, sino por bosque, me voy a buscar una revista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi palabra clave con la que yo quiero identificar los documentos es aprendizaje colaborativo, pero tengo que buscar una revista dependiendo de lo que yo quiera identificar. Si, por ejemplo, quiero aprendizaje de memoria, ¿sí? Entonces, la revista Aprendizaje y Memoria de repente me va a dar, digamos que un insumo importante. Quiero ver qué hay publicado en esa revista sobre este tema en puntual, que también es posible hacerlo. Entonces, me devuelvo, tengo mi búsqueda de Collaborative Learning, le doy a agregar y aquí voy a disponer
el ISSN en la revista y a su vez voy aquí en este menú a desplegar por fuente. No lo veo. Source title. Listo, entonces esta es la fuente. El ISSN corresponde a una revista que ya está identificada. Entonces sencillamente con la palabra clave, la búsqueda en estilo árbol, le doy para buscar. No me aparecen fuentes. ¿Sí? Entonces, no me aparecen resultados, perdón, del documento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, que esa revista pues como que no me va a servir. Entonces, aquí tendría que buscar otra revista que sea, por ejemplo, la de Computer Human Behavior. La revista. Listo, entonces voy a buscar en esta revista, que es una revista Q1, qué tanto hay publicado sobre ese tema. Y así pueden ustedes también empezar a identificar cuáles son las revistas que definitivamente les sirven para esas búsquedas. No, tampoco está. Ay, no, es que no le estaba haciendo. Bueno, lo puedo hacer por fuente, lo puedo hacer por el ISSN. Listo, 217 documentos. Entonces, cuando encuentro los 217 documentos, ya digo, ya tengo específicamente en esta revista de Computers Human Behavior, hay artículos publicados sobre Collaborative Learning. Ahora, ¿qué empiezo a hacer? Pues todo el ejercicio que vimos. Entonces, puedo hacer el rastreo de los artículos más antiguos que están publicados porque quiero conocer esas fuentes seminales, esas fuentes iniciales. Entonces, necesito saber cuáles son. El artículo más viejo sobre el tema es del 98 y lo publicó Jen. Entonces, quiero saber ese artículo que contiene. Me voy al artículo y digo, es un artículo que ha sido bastante visibilizado, que ha sido citado por 760 documentos. Eso quiere decir, pues, que tiene, digamos, que una visibilidad importante, ¿sí? Y de ahí para allá, entonces, empiezo a identificar. ¿Qué me permite saber esto? Información sobre el documento. Me permite también identificar cuáles son los documentos que lo han citado y en ese sentido, sobre todo este, por ejemplo, ya de una yo lo reviso. ¿Por qué? Porque tiene 399 citaciones. ¿Qué me dice eso? Que este artículo está vinculado con este que además me sirve también, que es un artículo más reciente porque es de 2012 y es muy importante y muy reconocido y tiene una trayectoria importante y un reconocimiento importante en el campo, ¿sí? Entonces, probablemente este artículo me va a servir mucho. Entonces, me voy y reviso el artículo. Vamos a probar si con la afiliación del POLI se pueden descargar. Cuando yo le doy clic al artículo, me lleva a este panorama. ¿Qué me permite ver del artículo? Me permite ver el título, me permite ver los autores, me permite ver información relevante del artículo en relación con las citaciones, con sus factores de impacto, se le pueden ver pues las métricas de niveles de consulta, de descarga y bueno, de todo lo que suceda con este artículo. Puedo ver también los referentes que citó, puedo ver la revista en donde está publicado, veo que no es un libro, no es un paper, no es un artículo, sino es un capítulo del libro. Entonces ya sé ese documento, ya sé algo sobre ese documento importante y cuando son, por ejemplo, capítulos de libro, es interesante porque generalmente tienden a ser fuentes seminales, fuentes primarias importantísimas, ¿no? Entonces, bien, o sea, aquí podemos hacer varias cosas y podríamos detallar muchísimos elementos para poder identificar de qué se trata este texto, cómo es, poder revisarlo. Y un aspecto importante acá es poder identificar si lo puedo descargar. Todas las universidades que tienen suscripciones a estas bases de datos que son pagas, como Scopus, Web of Science, también compran, por decirlo de alguna manera, como membresías que tienen la opción de cierto número de descargas de documentos. Algunos documentos entran en esos paquetes de descargas y otros no, por diferentes razones, porque son de diferentes disciplinas, porque de repente las revistas son mucho más exigentes en costos, en fin. Entonces vamos a probar si este se descarga. No, miren, no se puede descargar este documento, entonces ya uno tiene que recurrir a otras estrategias de búsqueda para poder hacer como ese ejercicio, ¿no? Existen otras
Les voy a contar una que se puede contar por este medio y creo que ya la había mencionado en algún momento y un invitado hace unas semanas también la mencionó. En Facebook hay un grupo que se llama Bájame este paper, porfa. En ese grupo uno, bueno, escribe, dice, saluda cordialmente y dice, necesito que por favor me ayuden a descargar tal correo. Tal artículo o tal documento. Entonces, ¿qué datos usted tiene que dar ahí? Tiene que dar el código DOI del documento y si no tiene el código DOI, tiene que enviar el enlace donde aparece el documento. Entonces, en este sentido, tiene que irse al documento, ver cuál es el libro, cuál es la revista en donde está publicado y si no tiene un código DOI, por su antigüedad, aunque hoy por hoy pues muchas revistas lo han actualizado, es que aquí no lo logro ver. Mira, porque este es de Taylor and Francis. No lo logro ver porque generalmente aparece en esta zona, pero aquí no está. Entonces, o de repente es un libro que está solamente impreso o solamente está pago y es muy difícil. Entonces uno se va a la fuente, que es el libro, identifica dónde está el documento, manda esa información con el enlace, usted manda su correo, dice muchas gracias y a la vuelta de correo ellos generalmente son personas que tienen muchos accesos, no sé cómo, pero le envían a vuelta de correo a uno los documentos. Así, para mi tesis doctoral yo conseguí muchos documentos así que no pude conseguir, ni por descarga ni de otras estrategias mucho más personales. Bueno, entonces, pues nada, o sea, sencillamente este tipo de ejercicios nos permiten hacer esa búsqueda, como lo comentábamos, bien sea con artículos seminales o con esas búsquedas que ustedes hacen filtradas. Acuérdense que van y buscan la revista, pueden copiar, es que yo lo estaba haciendo al revés, pueden copiar el nombre de la revista y se van al source title, que es el título de la fuente, o copian el ISSN de la revista y seleccionan aquí la opción en la búsqueda, como les mostraba ahorita hace un rato, la opción ISSN. Y cuando seleccionan la opción, pegan el ISSN, lo combinan con las palabras clave y ya. Listo. Ese sería como el ejercicio con el que quise plasmar un poco eso que vimos a lo largo de la sesión, identificar por qué es importante el factor de impacto, por qué es importante la citación, esa información para qué me sirve, ¿no? Yo estoy empezando un proyecto, ¿para qué me sirve esa información? No sirve para mucho, porque si tenemos claro que la alta citación de un documento me puede proveer o proporcionar información sobre ese documento que va a ser vital o va a ser relevante para mi trabajo, pues estoy totalmente por el camino que es y encuentro un documento bajo esas características. Y bien, chicos, pues esa básicamente era nuestra sesión. Les queríamos compartir estas estrategias, estas posibilidades para poder buscar la información, encontrar diferentes rutas, diferentes estrategias, qué contemplar, qué también poder hacer con esos datos que están disponibles en diferentes páginas o estos datos que inclusive las mismas bases de datos nos proporcionan y que ya en sí mismos nos pueden permitir considerar un camino para hacer un trabajo de investigación. Bueno, muchísimas gracias, doctora María del Pilar, profe Eric, muchísimas gracias por tan ilustrativa presentación sobre la búsqueda de información. Nos hemos pasado unos minutos de nuestro cierre, así que, y ya hemos dado, o bueno, ustedes han dado respuesta a las preguntas, así que, solamente nos preguntan dónde la podemos volver a ver. Ya llegarán los enlaces a través de diferentes espacios. Si ustedes nos dejan esos correos en la lista de asistencia, nosotros les haremos llegar todas las grabaciones a los que asisten. Les haremos llegar los enlaces pertinentes. ¿Listo? Entonces, con el registro ya tenemos la base de datos para enviar. Como ya nos hemos pasado, creo que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación. Que tengan una buena noche y nos vemos dentro de 8 días en nuestra siguiente sesión de Aulas Abiertas de Investigación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego para todos. Muchísimas gracias. Bien. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Politécnico Gran Colombiano.